Suscríbete a la Panterita. De todo. Celeste amarilla, Katia. No, Celeste dijo que ella cree que era que Anki Boxia le ponía los cuernos, ¿verdad? Pero eso dijo. Eso dijo, ¿no? Sí. Sí. Qué fuerte, vamos a leer un poco. Tenés que leer. Nos vamos. Bueno, ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande a través de Monumental. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y del Asca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo, fútbol a lo grande. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo anda, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué dejó la fecha? La pregunta. La diferencia de Guaraní cada vez más grande. Cerro perdió su invicto. Sí. Olimpia está último, 12 de octubre. Hoy se llega a ganar. Sí, ya numéricamente Olimpia está a la última hora, comparte por la diferencia de gol. 2-3 y sería el... Y Guaraní que anda muy bien. Sí, Guaraní de la tabla real de clausura fue el gran ganador y en la tabla de promedio Sol de América, que fue el único que pudo sumar de a 3 entre los que están peleando por salvarse del descenso. Guaraní llega a 5 puntos de diferencia, aprovechó lo que Cerro Porteño hizo la noche anterior y por sobre todo sacó gran diferencia porque en media hora como que liquidó el trámite ayer en cancha de River. Ante un River que últimamente era bastante sólido defensivamente, pero ayer se vio la peor versión de River. Muchos goles hubo. Sí. Raro en nuestro fútbol. ¿Por qué Denis raro en nuestro fútbol? No, se juega muy ayer se jugó muy abierto. Sí, y raro en un equipo como River, que suele ser duro, difícil de entrar, y ayer estaba totalmente abierto en un momento y metió 5 Guaraní, pudieron ser 6, 7 tranquilamente. Sí. Igual Luque empezó bastante bien, después se quedó, creo que la parte física le jugó una mala pasada, intentó los primeros minutos presionar y no aguantó y... ¿Esa diferencia por qué, Denis? Y esa diferencia no tiene todavía, por ejemplo, Guaraní ya tiene, todos sus jugadores están físicamente muy bien, al igual que Nacional. Nacional, todos sus jugadores están físicamente muy bien y te aguantan la intensidad, más de 90 minutos, te aguantan muy bien. Por eso, para mí, los dos mejores equipos intensos hoy en día es Guaraní con Nacional. Para mí. ¿No tiene regularidad, sí? Son equipos muy intensos. ¿Y por qué Cerro no tiene eso? Y no tiene, Arturo,
¿Y cómo eso es? Cerro tiene buenos tramos, pero de ahí a aguantar 90 Tiene minutos a veces momentos, le sí, cuesta. tiene momentos. Pues los dos únicos equipos son Guaraní y Nacional. Que tiene mucha intensidad en Sí. su juego. Y un Sí. detalle, a Cerro le cuesta arrancar. Le pasó contra Sol, pero supo revertir porque Sol no aprovechó y ahora Nacional le pasó lo mismo. O sea, ese primer tiempo le cuesta arrancar, como que entra en frío en partido y si el Sí, rival te sí. convierte, ya te puede llevarse la victoria. Sí, y se enfrentaba a un Nacional que estaba bien parado, el entrenador muy bien leyó el partido, ¿verdad? Y te juega 3/4, inclusive presionando arriba a Nacional con mucha intensidad, recuperando, y Cerro abierto con varios hombres al ataque y le cuesta y sabe jugar de contra Nacional, tiene jugadores muy veloces. Entonces, en el primer tiempo ya hubiera terminado 3-0, Sí. falló el delantero de Nacional. Villagra. Hubiera sido lapidario ya a esa altura, ¿verdad? Y bueno, tiene que seguir mejorando, no es casualidad que le fueron tan mal en la Copa Internacional tanto a Cerro como al Olimpia, ¿no? Otra cosa que ayer hablábamos con los compañeros de Cerro, el tema de los rendimientos individuales, porque justo venía de 3 partidos con un rendimiento equilibrado y el sábado no funcionó Luis Vargas, lateral izquierdo, Alan Rodríguez estuvo flojo en la mitad de la cancha, Claudio Aquino de vuelta. Pero queda la Jiménez ya viene pregunta, abajo Víctor, también. si quedaron flojos o le forzaron a ser flojos. Le forzaron a ser flojo. Yo la semana pasada, el viernes, había comentado que este Cerro Porteño estaba jugando el 50% de su capacidad real, no el 100% en su que le conocemos realmente a Cerro Porteño, ¿verdad? El 50%, pero contra un equipo como Nacional tenés que estar siempre al 100 porque son jugadores intensos, rápidos, que no bajan la guardia. 90 minutos y le dan con todo. Realmente el entrenador de Nacional tiene un equipo dinámico. Para este tipo de partidos, Nacional es perfecto. Porque Sí. aguanta, espera, presiona, te sale de contra. Pero cuando es local y tiene que ser protagonista Nacional, le cuesta. Le cuesta. Ya he Pero visto también este tipo de partidos es ideal para Nacional. Los mejores resultados de hecho quitó ante estos equipos. Le Sí. ganó a Cerro, le ganó a Libertad, empató ante Guaraní. Después, la semana anterior había perdido ante Guaireña, por ejemplo, de Sí. local, con un estilo de juego diferente. Sí, juega bien. No, eso no dice que va a ganar todos los partidos, ¿verdad? Hay veces que le cuesta ganar, pero de que siempre juega bien. Así es que felicitaciones a la gente nacional y a la gente de Guaraní también que mantiene esa regularidad que siempre casi no se ve en nuestro fútbol, ¿verdad? Dice el arquitecto del agosto, pregunta a Dani. No es Dani, a Derli. A Denis. A Denis, pregunta a Denis. Mezclo todo Dani con Denis. Pero es a Denis, no está Dani, es Denis. Pregunto a Denis, ayer por primera vez jugó el equipo Copero de Libertad en el torneo. ¿Cómo está en relación a lo que dice por Guaraní Nacional? Dice, ¿cómo se entiende eso? No, él pregunta el equipo copero de Libertad, cómo está en cuanto a la intensidad, imagino porque de eso Sí, está hablando Denis sí. con respecto a Guaraní Nacional. Porque es cierto lo que apunta. Ayer el onceno de gala, por así decirlo, que tiene Garnero que utiliza en Sudamericana, ayer jugaron todos en el campeonato local, porque venía variando, rotando un Pero poquito Tacuara es suplente. en el torneo local. Y Tacuara ya es suplente ahora. ¿Qué haría vos con Tacuara, Denis? Y si va a jugar con una presión alta Libertad, es conveniente ponerle a Tacuara, allá cerca del arco rival, ¿verdad? Pero si de repente Libertad va a bajar un poco más y su 9 está en la media cancha, ese no es el juego para Tacuara. ¿No es por la edad en sí? Y no es, porque él no es un Pero picador. eso que pesa o no pesa Denis la edad. Sí, siempre pesa la edad, No, obviamente. por eso te pregunto, y más Sí. en la función de ir y bajar, Claro. y así pesa. Sí, ¿verdad? sí. No, pesa totalmente. Y es consciente de ser Tacuara de lo que está haciendo. Sí, seguro. Hay jugadores, y vos sabrás muy bien, que si vos le pones a lo mejor como alternativa, te dirán, ¿por qué yo no juego? Ujú. Yo tengo mi prestigio ganado, a lo mejor algunos son renuentes a aceptar eso. ¿A vos te pasó? Sí, pero ¿Y ¿Cómo yo te sentiste vos? muchas veces no entendía lo que el entrenador quiere hacer, ¿verdad? Después nomás yo pasé a este lado de ser entrenador y entendí muchas cosas. El jugador no entiende de las decisiones del entrenador y quiere pasar por las autoridades del entrenador. Pero yo creo que si un entrenador es inteligente, conversa bien con el jugador, le hace entender del por qué no está jugando, de qué quiere, ¿verdad? Eso es ser inteligente de parte del entrenador. Imagino que conversa con Tacuara porque es un jugador de mucha jerarquía, de mucho nombre en nuestro fútbol y el técnico también, ¿verdad? Así es que yo creo que se llevan bien
y conversan muy a menudo. ¿Y qué pasó con Díaz? Marcelo Díaz, después de haber aparecido, tuvo un tramo donde no concentraba, creo que tuvo alguna molestia, algún tema físico, y ahora perdió el puesto, porque Hugo Martínez, Ramón Martínez es la dupla en la mitad de la cancha de Libertad. Enseguida volvemos al campeonato. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Hola Arturo, buen día, un saludo ahí a la mesa y a la audiencia. Bueno, con Diego Cerrati, quien en estos momentos está negociando la ida al fútbol inglés de Brian Ojeda, ¿se puede confirmar como un hecho? Y de que estamos intentando es un hecho. De que salga, ojalá que todo salga bien y podamos conseguir algo que es demasiado importante, ¿verdad? Porque no todos los días se consigue cerrar en esas ligas, ¿verdad? Así que ojalá que salga todo bien. ¿Cómo fue lo al fútbol inglés, lo de Brian Ojeda? ¿Cómo se hizo todo el mecanismo de salida, de su presencia en Olimpia? ¿Fue a Defensa y Justicia? Cuando fue a Defensa y Justicia lo representabas vos. Sí, no, desde que tiene 15 y 16 años trabajamos con Brian, ¿verdad? Que hace mucho tiempo. Y sí, en su momento él tenía creo que 2 o 3 partidos en primera. Ahí ya sabíamos que no, las condiciones que tiene Brian, que le iba a venir muy bien de repente ya a Argentina, porque está teniendo poca chance también en su club aquí. Y bueno, por suerte creemos que le ayudó mucho eso, él vino con otra dinámica. Y bueno, lo mismo, hace un tiempo ya estamos pasando reportes, no solamente ahí en Inglaterra, sino también a otros países. De hecho, la semana pasada habíamos presentado una oferta de Holanda que no corrió. Y bueno, y eso es lo que más encaminado está. Y ojalá que se pueda cerrar todo. ¿Lo de Holanda por qué no corrió Diego Cerrati? Y porque los montos no eran lo que pretendía Olimpia y tampoco no se llevó a un acuerdo con los montos, ¿verdad? Y bueno, esto que vino es más importante. O sea, la oferta que trajimos de Inglaterra es mejor que la era más conveniente para el club y bueno, también para el jugador, así que ojalá, como te dije, que se pueda cerrar. ¿Cómo? Sí, nosotros consideramos que ya se está cerrando, pero sos el que maneja vos, quizá como periodista, a veces, o con frecuencia podemos decir ya está cerrado y vos podrás decir no, todavía falta ocultar algunas cosas. Su ida a Nottingham Forest, ¿habló con alguien? ¿Ya tiene algún contacto? ¿Cómo fue? No, me comentó que estuvo hablando con Roque y con Antolín Alcalá, que estudian en Inglaterra, y le dijeron que era un club gigantesco, que era un paso muy importante en su carrera. No es común que lastimosamente, porque tiene que ser común y tenemos que trabajar todos juntos para que más jugadores vayan a esas ligas, ¿verdad? Y que ojalá que Brian abra puertas y que puedan ir otros compatriotas también ahí, porque aquí tenemos material. Y bueno, y otro representado tuyo que está para la transferencia fuera de Brian Ojeda, Diego. Ahora estamos enfocados en lo de Brian. Solamente Brian. Bueno, gracias, muy amable, Diego, por este tiempo, muy amable. Un abrazo, Arturo. Gracias. Y que estén bien. Gracias, Diego Cerrati. Nosotros hablamos hoy con Tito Torres, que se refirió en muy buenos términos a Brian. Hasta dijo que era un jugador adelantado. ¿Se entendió lo que digo? Está un paso más arriba por su forma de jugar. ¿A quién te hace recordar de Brian Ojeda? Es un buen jugador, muy bueno. A ver, déjame... ¿A quién? Compañero tuyo. Compañero Selección. mío. Tiene algo de Paredes. Brillante de Carlos Humberto Paredes. Díganos, dije en la mesa. Sí. Vos sabés, vos no escuchaste, ¿verdad? Primero No, Llamaron a Paredes. Vos sabés que al mismo Carlos Humberto Paredes, ¿sabes por qué? Tiene cosas. Tiene cosas. Tiene cosas. Juega un poco más corto a media cancha. La zancada era más larga la de Humberto Carlos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La zancada es más larga la de Carlos Humberto. Yo no sé si el fútbol revolucionó o le hicieron cambiar al propio Ojeda. Le dice, mía, tuya, pasame y te va. Lo de Carlos Humberto era más transitar con pelota. Más directo. Más directo. Más directo. Veo bien, pero el fútbol yo de mí. Sí. ¿Ves Ves bien. Te pregunté a vos, que sos un conocedor de la materia.
Sí. No por los récords de 4 selecciones, sino por tu recorrido, por donde jugaste. Y a Carlos Humberto pues, le dije, ¿sabe a quién me recuerda? Le dije, en algunos fragmentos. Algunos fragmentos. No todo. No todo, obvio. Algunos, porque Carlos Humberto iba por arriba de una manera estupenda. Pero yo no sé si a Brian en el fútbol inglés le van a ir arriba a buscar el golpe de cabeza. ¿O no se va a dar? Yo creo que pasa que el fútbol de segunda división es muy diferente al de la Premier, así que él va a tener que adecuarse a... Pero el fútbol inglés, su esencia es fútbol inglés. Sí. Y si vamos a ir al viejazo, vamos a ver que el fútbol inglés de Punta Carayá para arriba. Si vamos a ir al origen del fútbol inglés, es Punta Carayá para arriba. Y eso me enseñó mi Carlos Quise. Un día hablando con Carlos, porque a quien aprecio mucho, yo te iba a decir, me dijo, esto está cambiando. Me decía Carlos Quise, ¿por qué? Porque el fútbol originalmente inglés es punta para... Tenía los dos arriba. Claro. Así dice que era el fútbol inglés. Bueno, eso me decía Carlos Quise cuando estamos hablando del fútbol inglés. Ahora, fútbol, finalmente su esencia del jugador que está en la intermedia o que va a ascender va a ser la misma. Acá se dirá, ¿cuántos jugadores en la intermedia están jugando en primera división en el fútbol paraguayo? En cuanto a ligas, debe ser hoy la liga más importante en el mundo de ascenso. Si hacemos una tabla es sin duda, aporta cantidad de jugadores a selecciones. O sea, es una liga top, a pesar de ser intermedia para nosotros, lo que sería la B. No, pero es una liga fuertísima. ¿Vos te imaginas, si la liga, si el club inglés lo lleva por 2.300.000 $75% del pase de jugador, estamos hablando que cuando una próxima transferencia puede hacerse en el fútbol inglés, tiene otra fuerza, el 25% del fútbol inglés, ¿verdad? ¿O no es así? Sí. Del Nottingham Forest, que fue rival de el que iba a jugar con Olimpia. Sí. Y lo pasó con Boca, que tampoco vino el anterior, porque había puesto el fútbol europeo que no quería jugar, porque se pegaba mucho aquí. Por eso no vino Nottingham Forest. Pero bueno, queríamos hablar con Humberto Paredes justamente sobre Brian Ojeda. ¿Qué más hablamos del campeonato? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿El partido de hoy? Hoy Guaireña 12 de octubre. Guaireña por la tabla acumulativa, si hoy gana supera a Olimpia en el acumulativo, y 12 de octubre por no meterse en la discusión del descenso. Hoy está salvado, pero si empieza a acumular derrotas seguidas va a complicarse bastante el equipo de Sarabia. Volvemos a ver, ¿por qué pensamos igual que le parece? No, pronunció Olimpia y no hablamos de Olimpia. Enseguida la Olimpia. Sí. Brian, Denis, ¿por qué el tema, nosotros pensamos igual en lo de Ojeda con Carlos Humberto Paredes? Nosotros cuando relatamos y vemos el movimiento... Porque sabemos de fútbol. No, así, amigo. Me tira un piropo, yo le retribuyo. Nosotros que relatamos nos damos cuenta del recorrido del jugador. Increíble. Y ahí está Carlos Humberto Paredes y está Denis Caniza. Y vos sabés que Carlos Humberto, cuando le dije lo de Brian, ¿cómo te va, Carlos Humberto? Hola Arturo, ¿cómo estás? Carlos Humberto Paredes, estamos hablando sobre Brian Ojeda. ¿Vos te acordás que yo te dije que tenía algo de vos? Sí, conversamos, pero las comparaciones son obvias. Esperanas. No sabés qué hace. Ya sé que así, pero un parecido, dije, por fragmento. No, tiene cosas muy interesantes, Brian. Sí. Yo no quiero que tanto alabes vos, pero cuando comparamos con un jugador de tu jerarquía, es por algo, no sé si me comprendés. Decimos, Brian Ojeda tiene algo de Carlos Humberto Paredes, es un elogio para Brian Ojeda. Aquí con Denis Caniza, le pregunto a Denis que no ensayamos, Perana, Carlos Humberto. Nosotros no ensayamos nada. No. ¿Verdad? No. En absoluto. Se sumó a la mesa Denis Caniza y yo le digo, Denis, ¿a quién se parece? ¿Y sabes lo que me dice? Carlos Humberto Paredes. Me dijo más, me dijo Paredes. Le sacó Carlos Humberto. Sí. Para que graficar más todavía. Para no decir Carlos Humberto y tengamos que decir Carlos Humberto. Nos dijo directo Paredes. Y ahora va a ser transferido al fútbol inglés Carlos Humberto. Sí, antes que nada, sumaste un valor muy importante a tu mesa. Tener uno de los más grandes de la historia de nuestro fútbol, uno de los pocos que ha jugado, o creo que es el único que ha jugado 4 mundiales. Mis respetos totales a un ex compañero, a un amigo de tantas batallas, y le deseo lo mejor ahí en esa faceta. ¿Escuchaste, Denis? Sí, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, muy amable. Así es que ya no te vas a dormir más la siesta, tenés que escucharnos, sí o sí.
Y yo le decía... Sí, parecido. cuando se puede siempre se escucha. Hay veces que estamos también, porque viste que como Arturo piensa que somos solo entrenadores. Mi trabajo esencial es ser padre y en mis ratos libres soy entrenador de fútbol. Qué jugador este Carlos, Un excelente, abrazo. brillante. Brillante. Y entonces cuando comparamos, muy bien lo de padre que decía Carlos Humberto, y cuando estamos hablando de Brian Ojeda, ¿sabe lo que nos dijo Tito Torres? Que está un paso más adelante que el resto, en el buen sentido de la palabra, de cómo va evolucionando con el fútbol Brian Ojeda y cómo entiende el fútbol de hoy el Brian, Carlos. Sí, yo creo que lo ayudó mucho el pasaje por el fútbol argentino y haber estado también en un club en donde se practica, creo yo, un fútbol en el cual estaba muy a la par de lo actual, con lo que no quiero decir que lo que hacen otros equipos sea malo, pero lo de defensa y justicia de un tiempo a esta parte ha evolucionado constantemente y sus resultados hablan por sí solos. Yo creo que ese fue un paso muy importante para él, por más que a veces no haya tenido tanta continuidad, se crece mucho siendo atrevido, siendo curioso, preguntando y compartiendo con grandes de otros lugares para ir comparando. Y yo creo que eso le dio un levante muy grande a Brian. Después era un chico siempre aplicado, nosotros y yo personalmente lo pude tener en las selecciones menores, siempre mostró cosas interesantes. Carlos, ¿qué es lo que más resaltás? Y si vamos a la comparación de lo que se viene para él en el fútbol inglés, ¿qué es lo que más resaltás de su juego actual y en qué te parece va a evolucionar o tiene que cambiar algo de su rasgo como para adecuarse rápidamente al fútbol de ascenso de Inglaterra? Yo creo que no le va a costar tanto porque tiene un juego muy veloz para mí, Brian, en cuanto a el control. Siempre decimos que en la escuelita de fútbol ya no empiezan a mostrar o a decir ciertas cosas que hasta el último día, hasta el último partido que juegues, siguen siendo los primordiales y lo esenciales, que es el control y el pase. Y este muchacho lo hace muy bien. Brian tiene un primer control muy bueno que le facilita luego lo siguiente. Nosotros tenemos, creo yo, en el fútbol paraguayo, uno de los déficits nuestros es que nosotros queremos jugar a controlar el balón. En los partidos de primera división a veces un avance importante se corta por no poder controlar bien el balón. Ahí ya influyen muchísimas cosas, el terreno de juego, cómo has crecido, qué escuela has tenido, y pues la aplicación de cada uno. Pero Brian demuestra que ha crecido bien en ese sentido y creo que sus formadores estarán muy contentos con él con eso. Bueno, Carlos Humberto se despide de vos, Denis Canilla, a quien le pregunté parecido, Brian Ojeda. Denis, te despedí de Carlos Humberto. Un fuerte abrazo, Carlos, y deseo de éxito en el club donde estás trabajando, y próximamente nos vemos para charlar lo que más nos apasiona, que es hablar de fútbol. Abrazo. Igualmente, Denis, a las órdenes siempre, y ahora bueno, el compromiso que me pusiste de no dormir más la siesta. Bueno, Carlos Humberto, el Independiente, ¿cómo ves? Está en la parte más candente del torneo, Arturo, donde hay que la mezcla de cabeza fría y corazón caliente para las ejecuciones debe estar al pie del cañón. Más que nunca tenemos que estar serenos para poder tomar las mejores decisiones y que la pasión no supere a la razón. Muy bien. ¿Y en Ecuador cómo te fue por la selección nacional que juega en Quito? Sí. ¿Cómo? ¿Y en la selección cómo le ves que está jugando en Quito el jueves? Uy, ahí ya creo que es un tema al cual no podemos sacarle la nalga a la jeringa nunca, Arturo, porque la selección es de todos. La selección es lo más importante, creo yo, que nos une a todo el país para poder dar al aliento desde el lugar en que estemos.
Sí, y señor. no va a ser fácil, Arturo, no va a ser fácil, pero creo que se puede con el material que se tiene. Bueno, Carlos Humberto, intermedia, selección, Brian Ojeda, tu presencia, papá, mediodía, cuidado. Un saludo al aire, Carlos, gracias. Chao, gracias, Chao, que chao. estén bien. Carlos Humberto Paredes. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí, EMSA Inmobiliaria. Creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Subellana Casi, RI 2 de Mayo Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, y Olimpia decía Denis, y lo de Cerro. Lo de Cerro que venía bien hasta que le pone el freno nacional. Lo de Olimpia es un verdugo más. Sol. Un verdugo más. Uno más que se suma a la lista de Olimpia cayó. Olimpia fue víctima y es víctima de lo que está pasando internamente. Olimpia es su propia víctima. Sí. Vos fíjate, no puede evitar la transferencia de Ojeda. No puede evitar. No. Y estamos hablando a lo que dijo Tito, elogioso concepto para él. Vos tenés Tito Torres, Gustavito, Tito Torres, que hablamos de todo un poco, porque fue a la cancha. Y vos sabés lo que pusieron la pancarta esa que decía, la paciencia termina, no sé cuánto. El aliento no termina, la paciencia sí. Sí. Y después grito y demás cosas, y entraron toditos de golpe. Digo, estaba al otro lado, pero entraron toditos sobre la tribuna. Llenaron ese sector. Sí. Yo no sé con el debido respeto de Olimpia si hubo control ahí. Yo digo que sí, adelante. Entraron toditos de golpe. El 20% por sector me parece que no se cumplió ese fin de semana. Nada que ver, y estaban armando un despelote ahí, y después sacaban, ponían la... ¿Cómo se debe sentir el jugador, Denis? Si yo te pongo a vos, ¿qué decía? El aliento no termina, la paciencia sí. ¿Qué? Así es. Ese era el tono del... Y el 100 rojo. Sí. La paciencia sí, y el 100 rojo. ¿Pero qué vos decías que te ponga la hinchada vos, por ejemplo? No, pero vamos a partir de que Olimpia tuvo algo positivo dentro de todo, dentro de la derrota, ¿verdad? Porque anteriores partidos, lo que no tenía, lo tuvo frente a Sol. Que todos los jugadores pusieron ganas, que todos los jugadores entraron, como se dice, mojaron la camiseta realmente. Lo que le faltó es volumen de juego, eso le faltó al Olimpia. Y también faltó que algunos jugadores importantes puedan rendir un poco más, los creativos principalmente, que son Pollo Recalde, Derlis González, Alejandro Silva, que son los que tienen que en partidos difíciles llevar al equipo al hombro. Pero no se le puede pedir a los jugadores si entregan todo. Entonces, lo que tiene que hacer hoy en día, aparte de la entrega que tuvieron los muchachos, agregarle un poco más de fútbol para que pueda Olimpia tener chance de ganar los próximos compromisos. Buen partido de Pateo Gamarra. Muy buen. Y el volante central, el chico también. Asistente. Sí. O sea que es criterioso, por lo menos dio la sensación de ser criterioso. Y el mediocampista, el chico me gusta. Zárate. Pisó fuerte. No le pregunté yo a Diego de abajo vino. Sí. De la división. ¿Le puede llamar a Zárate, Gerardo? Adelio, ¿verdad? Gerardo está ahí.
¿Cómo se llama Zárate? Adelio Zárate. Jugaba fútbol de salón en Ciudad del Este. Sí, cuando era adolescente. ¿Cómo se mueve? Y pisa fuerte, pisa retacón, fuerte, así. Denis, y sabe que tiene a favor, que no se compromete. No es eso que quiere uno más la No, pelota. no. Es muy inteligente para darte y devolverte. Con él vos sabés que va a haber devolución. Eso es una virtud del jugador. Es una virtud muy grande, realmente. La verdad Ya que lo vi muy él bien. ya piensa en la siguiente jugada, por eso es así. Sí. Dentro de lo mal que está el Olimpia, estas son las cosas positivas que presentó, ¿verdad? Que la actuación del lateral izquierdo, Mateo, y este mediocampista, estos chicos, realmente me gustaron bastante en la situación en que está el club y el equipo. Ellos rindieron muy alto. Pero hay algo de Denis Caniza. No gana. No, cuando Alex Silva en partido, él se lleva y arremete. 1, 2, 3 tiene. Dejó eso. Yo no sé si le dejaron. ¿Por qué se deja en ese sentido? ¿Cuál es la característica de Alex Silva? El juego individual, hizo gol importante, entra por adentro. Adelio, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Adelio Zárate, un mundialista como Denis Caniza te está elogiando el recordman. Dice, este jugador me gustó. Y no es uno más que el telogia que es Denis Caniza, que es de tu par, porque fue un excelente, formidable jugador, con 4 mundiales encima, un recordman. ¿Qué tal, Adelio? ¿Cómo andas vos? Todo bien, Arturo. Y la verdad que para mí es algo muy grande, muy de mucho valor que Denis haya dicho eso por mí y estoy muy agradecido con él. ¿Verdad, Denis? Sí, Adelio, te deseo lo mejor. La verdad que tenés todavía, estás empezando recién y sé que puedes dar mucho más. Metele con todo y bueno, te estamos viendo y ojalá que siga por ese camino porque no es nada fácil triunfar en el Olimpia y en el momento en que están actualmente. Así es que mucha fuerza. Así mismo es, Denis, te agradezco mucho por tus palabras. La verdad que siempre tuve a vos como un ídolo, un referente para mí. El hecho de jugar 4 mundiales no es de pura casualidad, ¿verdad? Y así como si estamos en un momento difícil, pero tenemos que sacar la templanza, el carácter y demostrar por qué estamos en Olimpia. Adelio, ¿vos a qué edad llegaste a Olimpia? ¿Con qué edad? Yo llegué a los 17 años. ¿Quién te trajo a Olimpia? Sos de Ciudad del Este, ¿verdad? Yo soy de Ciudad del Este, me fui al Sudamericano Sub-15, volví al 3 y después ya me fui a Olimpia. Se fijaron en mí porque jugué muchos partidos contra Olimpia y también por mi paso por la selección. Estamos hablando, sí, está bien. El fútbol de salón o el futsal, ¿qué te brinda a vos en campo de juego de tierra? Pasto. Me ayuda a pensar un poco más rápido, a dominar el balón, a tener un poco más de dominio. Pero también me contrarrestó mucho, ¿verdad? Porque me acostumbré mucho a jugar fútbol de salón, en el recorrido, la distancia es mucho, en el fútbol de campo es mucho más largo. Y bueno, tiene su ventaja y su desventaja, pero siempre voy a estar agradecido a esa disciplina que me formó bastante. Bueno, y esa disciplina que te formó bastante, estás diciendo. Contanos, ¿por qué te hiciste jugador de futsal? ¿Por qué? Fútbol de salón, perdón, ¿por qué fútbol de salón? Porque yo nací en Ciudad del Este. En Ciudad del Este es una ciudad donde se juega muchísimo el fútbol de salón. Empecé a jugar en la cancha del barrio, en los colegios. Y siempre me gustó más el fútbol de salón porque tocaba más la pelota, ¿verdad? Es cuando empezás recién, cuando tenés 6, 7 años, jugaba fútbol de campo en una cancha reglamentaria y tocaba pocas veces la pelota. Entonces a mí me empezó a gustar más el fútbol de salón porque tenía más contacto, participaba más. Y fue así como le agarré el cariño a ese deporte, ¿verdad? Después empecé a jugar ambas disciplinas. A los 13, 14 años me fui al 3 de febrero, hice la prueba, me quedé. Y me decidí por el fútbol de campo. ¿Pero quién te trajo? ¿A Olimpia o al 3? ¿A Olimpia? A Olimpia, Ezequiel Faneo. Ezequiel Fanego, bien. Una pregunta más y después con los compañeros, porque excelente Denis, conocedor profundo de lo que es el futbolista, te va a hacer algunas preguntas. Yo le decía a Denis Caniza que no casi devolves, no perdés mucho tiempo, te gusta la rapidez de juego, me da la sensación que te dan y devolvés, y que tenés una jugada adelantada, es la sensación que me das. Así es, Arturo, así es, trato de ser lo más dinámico posible, de no tener mucho tiempo la pelota a mis pies
y me adapto a lo que me piden los compañeros y de ahí el cuerpo técnico. Adelio, ¿y cómo vivís este momento que están atravesando? Te toca la oportunidad de jugar, apareciste en este torneo con tu debut profesional, pero para la situación es una responsabilidad inmensa. ¿Cómo asumís eso? ¿Cómo vivís lo que está pasando con Olimpia ahora, Adelio? Y así como aquí es un momento complicado, pero estoy seguro que vamos a salir de esta, porque somos todos gente triunfadora, somos gente realmente con mucha experiencia dentro del fútbol. Yo estoy empezando recién, y cuando vine a Olimpia, en la formativa, ya sabía lo que venía, que una responsabilidad muy grande, el hecho de estar en un club como es Olimpia, la exigencia es bastante grande, y así como así, es un momento realmente complicado, pero estoy expuesto a eso, estamos expuestos a eso y tenemos que estar a la expectativa, y así como te digo, estoy seguro que vamos a salir de esa. Adelio, Denis nuevamente. Saliendo un poquito de lo que es netamente futbolístico, quisiera darte algunos consejitos, ¿verdad? Me gustaría que sigas siempre con el estudio, que es tan importante hoy en día para los jóvenes, y también apoyarte en la gente de experiencia que hay en el club, los futbolistas como Roque, acercarte, hablar con él de todo, ¿no? Y preguntar sobre el profesionalismo del jugador, cómo tiene que ser, etcétera, etcétera. Entonces, eso te va a hacer crecer muchísimo más de lo que ya estás haciendo ahora, ¿verdad? Y me alegra mucho escucharte. Con las expresiones también sacamos conclusiones muy importantes. La verdad, tenés un futuro brillante y seguí por ese camino, mi querido Adelio. Muchas gracias, Ernie. Es lo que estoy haciendo, estoy estudiando, estoy en el tercer año de Ciencia del Deporte. Para mí es fundamental también seguir eso para formarme y saber afrontar dentro de la sociedad, ¿verdad? Y así como así, sí, tengo el apoyo de esta gente experimentada, de gente grande, como son Roque, Antolín. Y aparte de todo lo que han conseguido en el fútbol, son buenísimas personas a quien vos te podés acercar y hablar tranquilamente, ¿verdad? ¿Metiste una pierna fuerte ayer a Ayala? Así es. Llegué primero a la pelota, después tuve contacto con el jugador Víctor Ayala, a quien en su momento le pedí disculpas. Y es momento del partido, ¿verdad? Estaba haciendo un partido realmente trabado, un partido complicado. Pero nunca tuve la intención de salir a lastimarle, quise llevar la pelota, lastimosamente le toqué a un chiqui, pero así como te dije, es más, después me regaló su brazalete de capitán y fue muy amable conmigo. ¿Te regaló brazalete de capitán Víctor Ayala, la iniciativa propia, o vos le dijiste, ya que estamos, dame el brazalete? No, fue una iniciativa propia, me regaló su brazalete. Bueno, Víctor Ayala te regaló, ¿y por qué lo hizo? Estábamos hablando, me preguntó si era mi debut, yo le dije no, que ya había jugado contra River y un partido de Copa Paraguay. Y realmente fue muy amable conmigo, me preguntó varias cosas y me dijo que me iba a regalar su brazalete. ¿Y en qué momento hablaron y qué te preguntó Adelio? Él se quedaba en el rebote, en el córner, yo también quedaba en el rebote. Y cuando se cortaban las jugadas, en alguna falta, se acercaba, hablaba. Y fue así como me dijo que me iba a regalar su brazalete. ¿Y qué significó para vos su gesto? Y viniendo de él, una persona realmente experimentada que pasó por muchos clubes del exterior, es algo muy de mucho valor, ¿verdad? Que él le enaltece como persona, y la verdad es realmente algo muy lindo para mí. Vos jugás con doble muñequera, ¿verdad? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Tiene un significado especial para vos? Tenía como una cábala, pero no me dio por nada, simplemente porque a mí me gusta también la forma en que me queda. Bueno, viste, algo hay. Está Víctor Ayala en línea, que siempre nos atiende deferentemente, y está Adelio Zárate. Ayer fue una falta, después dijo disculpame, le dijo Adelio a Víctor, terminó con que Víctor le regala el brazalete de capital. No sé si tiene incidencia en la decisión que tiene a Maradona ahí como imagen. Víctor Ayala, está Adelio Zárate, ayer le regalaste el brazalete de capitán. Hola Arturo, un placer saludarte como siempre y un saludo
a toda la vez que escucha el programa. Sí, se dio después de la terrible patada que se había cruzado ahí en el medio de la cancha y bueno, me había pedido, yo sin problema le dije si es que quería, entonces le regalé, capaz, como decir, por la incidencia de la imagen de Diego, que casi la gran mayoría lo tiene como referente de todo el tema del fútbol. Adelio, está Víctor Ayala. Hola Víctor, ¿cómo estás? Así como estaba hablando con Arturo, ¿verdad? Y hablamos también en la cancha por una patada que quise llegar a la pelota y después te toqué, ¿verdad? Y ahora te vuelvo a pedir disculpas, pero así como me dijiste, es algo que puede suceder dentro del partido, ¿verdad? Nada, puede tocar en cualquier momento, pues podía haber sido al revés también, además uno siempre está expuesto a esas cosas y como te dije, no había ningún problema. Después ya son cuestiones de decisiones arbitrales que uno ya es capaz. Estamos hablando, Víctor, que ayer el partido entero luchaste, mucha fuerza y temperamento en Sol, Víctor, que te caracteriza. Y estamos hablando, Adelio Zárate, proveniente de Ciudad del Este, y me da la sensación, Adelio, que te tenés, un segundo, Víctor, esta pregunta agregada, Adelio, tenés mucha autoestima vos, Adelio, ¿eh? Sí, porque cuando entras en el mundo del deporte tenés que estar preparado, yo digo, mucho más mentalmente que físicamente, ¿verdad? Entonces, me preparo también, aparte de lo físico, trabajo también en cuanto a la mente. Y bueno, Víctor, ¿cómo lo viste vos, Adelio? ¿Te llamó algo la atención de, aparte de la patadita? Bueno, ya está, tema superado, Víctor. No, un excelente jugador, la verdad. Como le dije yo a él después de terminar el partido, que él es joven, que estas cosas suelen pasar, me tocó a mí también. Ellos son los únicos que pueden levantar al club en este momento y que le siga metiendo. La verdad, a mí me sorprendió mucho por la calidad técnica que tiene. Si bien nosotros tratamos de que no prospere el juego de ellos, tanto de Orsusa como de él, la verdad mostró muchas condiciones y como le dije, que siga para adelante. Y que, como le dije también, no solo a él, sino a Willy también, que nos cruzamos, que son los únicos que pueden levantar esto, que lo de la verdad anímicamente, como dice él, anímicamente más están golpeados ellos que futbolísticamente, todo parte mental, como dice él, uno se prepara más mentalmente que físicamente para estos partidos, es por eso que a veces uno está concentrado, está mentalizado en lo que va a hacer y hay veces que te puede salir y hay veces que no te puede salir. En la jugada que se paró el partido, ahí vos hablaste con Willy, ¿verdad? Ahí fue cuando le pusiste el hombro o se saludaron, ahí fue, ¿verdad? Frente a Preferencia. Sí, frente a Preferencia cuando paró el partido que estuvimos hablando, justo me dice, no, le digo yo, pues justo lo cambian a Ramón Sosa, un jugador muy rápido, después entra otro pie más rápido todavía y bueno, después entra Willy, entonces le tira un chiste que no me encare más porque ya estaba muerto, estaba corriendo más de lo debido por el sector y me dice, no te va a preocupar que tengo menos enganche ahora políticamente que nos cagamos en la risa. Y bueno, ahí fue también que yo le dije que tenían que levantar esto, que son los únicos que pueden levantar lo que es el club. También le dije la misma cosa a Derly, que salió golpeado sobre eso porque hay una jugada que podría ver el marcador ellos y sería otra historia. Así que nada, como dijo Adelio, más que nada esto siempre es mental más que físico. Bueno, nos quedamos con Víctor Ayala. Te despedí de Víctor Ayala, Adelio, deseándote lo mejor para vos, Adelio. Muchas gracias, Arturo, por el espacio, a toda tu audiencia y un saludo grande para Víctor. Otro, Adelio, de disfrutar, como te dije, meterle para adelante y como después del partido, son los únicos que pueden levantar esto y ojalá que lo puedan levantar pronto. Muy bien, Adelio Zárate. Perdón. Chao, Adelio Zárate. Muy buen trabajo. Y nos quedamos con Víctor Ayala. Denis Caniza, ¿tenés a Víctor Ayala, Denis? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hace, gran capitán? Todo bien, aquí estamos con Arturo trabajando un poquito. Me alegra mucho escucharle. La verdad que yo miré atentamente el juego y en la media cancha estuviste un muy buen trabajo. Lastimosamente creo que porque el equipo te necesitaba pasaste en la parte lateral derecho, ¿verdad? Porque si no, otro hubiera sido el actuar de Sol de América en esa media cancha donde fue muy trabado, por cierto, y vos clarificaste en alguna jugada, enlazaste con los delanteros,
Y siempre he comentado aquí en estos días que Sudamérica, junto con Libertad, para mí tienen los mejores planteles hoy en día. Tiene para 2 equipos fácilmente. Vos ves que está en la banca jugadores de mucho peso y bueno, es una victoria importante para ustedes para zafar un poquito del tema del promedio y pensar un poco más arriba, ¿verdad? Sí, exactamente, Denis, lo que vos decís, la verdad tenemos un plantel muy rico en calidad, podemos como vos decías, armar su equipo tranquilamente, eso se demostró en la Copa Paraguay el otro día cuando habían enfrentado a 3 de febrero. Y sí, la necesidad que conlleva con el equipo, como dije siempre, yo no tengo ningún problema de en la posición que me pida el entrenador jugar, lo he hecho. Imagínate, después de 3 años y medio, casi 4 años, volví a jugar de lateral. Uno siempre trata de rendir en lo más posible en donde le toque, y como así necesitábamos también un poquito más de tenencia a la pelota. Yo creo que en ese sentido fue que el profe pensó en Rodrigo. Empezamos a jugar un poquito más, yo empecé a soltarme un poquito más. Como le dije recién a Arturo, traté de no desplegarme mucho porque en ese sector estaba Ramón, que es muy rápido, y tenía que tratar de cuidar un poco más la línea defensiva. Sí, el partido en sí, los primeros 5 minutos, Sudamérica apretó, tuvo opciones de goles, y después creo que también el mérito de los jugadores del Olimpia de no entregarse nunca, de correr, de meter, por eso se volvió un partido muy trabado, y al final nuevamente se fueron con todo y consiguieron el gol, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen un gran equipo, es cuestión de animarse, de atacar, que van a herir también a muchos equipos. Mucha felicidad, mi querido Víctor, te deseo que sigas rindiendo alto, porque el equipo te necesita y para bien tuyo, ¿no? Para bien de nosotros que admiramos el fútbol. Sí, es lo que justamente estaba hablando también ayer. Yo creo que nos estamos sintiendo un poco dolidos por los puntos que perdimos con Guaireña, el otro día también los puntos que perdimos con Cerro. Si bien jugamos los 2 partidos muy bien, hay veces que no terminamos de concretar y de cerrar los partidos. Como vos decís, el otro día con Olimpia salimos a presionar, lo presionamos, sabíamos que, como estábamos hablando, anímicamente no venían bien, tratar de presionar los primeros minutos, tratar de encontrar rápido el gol, no lo pudimos hacer. Y como así, ellos por también con el tema de la gente, el temperamento que tienen, también nos llevaron un poquito para adentro y se hizo un poco trabado el partido. Después, con la expulsión de Néstor, nosotros nos animamos más y conseguimos el gol. Y como decís, como siempre digo también, tengo que tratar de mantener el alto que estamos manteniendo, no solo yo, sino también el equipo, para el funcionamiento que nosotros necesitamos. Cuando yo llegué, como bien dije, no tenemos que descuidar la tabla de abajo, pero nos estamos metiendo también un poquito en la pelea de arriba, así que ahora se viene este parate, un descanso para recuperar soldado, como se dice, y bueno, pensar ya lo que va a ser los siguientes 2 partidos. Bueno, Víctor, un saludo desde el aire, gracias por este tiempo, sabés que seguimos lo tuyo, sus figuras capitales en esta Sudamérica que está consiguiendo estabilidad en el campeonato. Víctor, mi respeto para vos, gracias por tu tiempo. No, igual el respeto mío para vos y para toda la audiencia que escucha el programa. Un saludo. Gracias, Víctor Ayala, unas figuras capitales en Sol. Pablo Ceballos contesta a los tuitas, ¿por qué lo hace? Pablo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer estuve siguiendo, vos le contestás, hablar en redes sociales. ¿Por qué así, Pablo? Y siempre hablo con todos. ¿Y qué es lo que más te preguntan? ¿Por qué no jugás? ¿Qué te pasa? Y muchas cosas preguntan, dicen, siempre, pero siempre trato de estar constantemente en comunicación especialmente con la gente del Twitter, ¿verdad? De prácticamente que se habilitó la red social, que fue cuando había pasado el Cerro a Olimpia. Bueno, siempre hablé. Y ahora porque estando acá, estando en otro país, siempre. Sí, ocurre que River goleado parecería ser que como no jugaba falta vos. Y sí, pero la pregunta fue así, River pierde 5-1, vos no jugás, parecería ser que está fuera mejor. Pierde que no juega el mejor, ¿verdad? Y no, por eso te pregunto, ¿cómo ves? ¿Cómo que sentís vos? No, pasa que
Bueno, yo creo que por ahí, bueno, nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien, que sabe a lo que juega, genera situaciones, un equipo muy inteligente para tener la pelota, para generar situaciones, tiene jugadores de mucha calidad, bueno, fueron muy contundentes, ¿verdad? ¿Y vos qué sabés de Chito? Nada. Pues corrió una versión que podría dejar, ¿es verdad o no? Porque con él no podemos hablar. ¿Que podría qué? Perdón, no te ¿Que escuché. podría dejar la dirección técnica o no? La verdad no sabría decirte, no. No, por eso. Y vamos a cuidar tu figura también, Pablo, porque... ¿Qué? No, que hay que cuidar tu figura también, o si no sería que estamos aprovechando una goleada para entrevistarte a vos, y esa no es nuestra intención, Pablo. Por eso te preguntaba lo del Twitter y demás cosas que siempre solés responder. Alguien te habrá dicho, ¿qué? ¿Viste? ¿Vos no estás? Así fue el tema. No, lo del Twitter me preguntaron, obviamente es normal que quieran estirar la lengua o lo que sea, pero ya yo no voy a opinar, o sea, de lo que pasó, como había dicho ayer también, me pone muy contento cuando pasan estas cosas, obviamente uno tiene que respetar, y ahí está, o sea, así como había manifestado siempre, nosotros en su momento tuvimos una discusión de frente, tuvimos una discusión que se hizo muy mediático y quedó ahí, y ya después las cosas de por ahí se agrandan, o la gente agranda a su manera, o sea, creo yo que de mi parte al menos trato de tener el mayor respeto posible, como siempre dije, obviamente un jugador siempre quiere jugar, comparto algunas cosas, respeto otras, y así, o sea, ¿qué puedo decir? Yo tengo que seguir trabajando, me veo al club. Pablo, ¿escribiste algo de pero escribió algo de Pablo? Ayer, bueno, es decisión obviamente de él, yo creo que está bastante grande como para tomar las decisiones que tomó, ¿no? ¿Decisiones de qué? Pasa que Pablo justo coincidentemente tuiteó algo un rato después del pedido de matrimonio, y por eso la gente le decía más o menos que... ¿Y qué es lo que tuiteaste, Pablo, si es una decisión de Chito? ¿Qué es lo que hiciste, Pablo? No, yo no tuiteé nada por él. Pero pusiste, las caritas pusiste así como tapándote el rostro, por eso la gente interpretó que se refería a eso. Entiendo, y esta consulta, gracias, Dito, perfecto. Que la gente quiera interpretar eso es problema de la gente, por eso a veces en las redes sociales se juega mucho con el morbo y la forma de pensar de la gente con lo que uno pueda decir, ¿no? Tampoco tenemos que ser oportunistas, que porque pierdes 5-0, River, llamarle a preguntarte vos si estás sacando pecho en la derrota. Yo creo que eso no forma parte de tu vida profesional ni personal. Ahora voy entendiendo. Él puso su cara así, ¿vio? Y justo coincidentemente puso las caritas. Pero eso puede haber sido por derrota, no por otra cosa. No, pero antes del partido fue. Yo te puedo asegurar... No le debo, Pablo. No le debo. Obviamente los jugadores sienten, pero... Y te soy muy sincero, me dolió muchísimo perder, y más en la forma en cómo se dio, y bueno, obviamente por muchas cosas más, ¿no? Pero, no sé, a mí siempre me gustó en los equipos donde me tocó estar, tratar de ser competitivo, tratar de estar en los primeros lugares. Lastimosamente nuestra situación actual de por ahí no nos ayuda mucho, pero bueno, hay que seguir trabajando desde el lugar donde nos toque, siempre tratar de hacerlo mejor. Se dio de esta forma el día de ayer, y bueno, son cosas que pasan dentro del fútbol. Cesarito Rego dice, ¿así cómo? Pregunta, ¿así cómo? Que no se malinterprete lo que escribo, porque después me culpan las cosas que no digo ni escribo. Solo me acordaba de algo que pasó por la mañana con unos amigos, dice lo que vos pusiste, ¿verdad? Sí, eso había respondido. Pero Pablo, si te pregunto, ¿te pareció oportuno lo que hizo Celso Ayala antes del partido? Creo que también me consultaron y yo había dicho de que, no sé, mira, pasa que todos nos estamos jugando, así como siempre dije, todos nos jugamos por lo mismo, ¿no? Y es una decisión muy importante, obviamente, que nuestro entrenador está tomando para su vida, ¿no? Por lo que representa eso, más todavía por su familia y todo. Yo respeto el momento, la situación, y
y si es oportuno o no, yo creo que no me compete a mí decir eso. Claro, y te digo así más, Pablo, si llegaba a ganar River o llegaba a empatar, eso no iba a salir a comentarse. Claro, no, por eso, o sea, yo creo que a mí no me compete decir, fue una decisión muy importante, él tomó de esa forma y obviamente hay que respetar por él, por su familia, al contrario, o sea, independientemente a que por ahí hayan diferencia o no, yo hubiese querido obviamente que hubiera sido una fiesta completa, lastimosamente nos juega en contra la posición actual que estamos hoy en día, pero es respetable esa decisión y aparte y bueno, decisiones personales. no me compete, opinar al respecto. Totalmente. Pablo, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, pero cuando guste, un abrazo. Claro, son decisiones personales, uno podría no lo hizo, los jugadores, son cosas personales del técnico. Sí, totalmente. Yo lo que... ¿Por qué tenemos que meternos en la vida social del jugador, en la vida personal del jugador? Sí. Hablando de Pablo Ceballos, me encantaría que recuperara ese nivel del gran jugador que es Pablo, ¿no? De esos golazos que nos regalaban anteriormente. Ojalá que pueda tener oportunidades y que él pueda seguir demostrando lo buen jugador que es, ¿verdad? Y no estar sin jugar. No sé cuál sería el inconveniente que tiene ahí en el club, pero yo como hincha me gustaría siempre verle a Pablo jugando porque es un grandísimo jugador. Es más, lo comparo actualmente con Ferfer, por ejemplo. Ferfer tiene su segundo aire ahora en Guaraní. Es algo parecido a Pablo, Ferfer. Tiene ese talento, esa definición. Y hoy está haciendo figura capital en Guaraní. Qué bien está jugando Fernando Fernández. Por eso, en este puesto que lo acomoda ahora Jubero detrás del punta, como que explota mejor sus características de visión de juego y todo lo demás. Y casi igual que Pablo, tiene la misma característica, el mismo talento, misma definición. Entonces por eso yo comparaba con Ferfer, ¿verdad? Y ojalá que Pablo pueda solucionar y que pronto pueda tener oportunidad y que pueda seguir demostrando lo buen jugador que es. Denis, como resultado, encima fue goleada y él mostró una parte sentimental, Chito. Se puede haber dicho que no es, pero esas son cuestiones personales. ¿Quiénes somos nosotros para entrar en la vida privada de una persona? ¿Quién me da derecho a mí a criticarla? Yo quiero que me digan. ¿Quién me da derecho a mí a criticarle? Me dirán que no es momento. No. Y en la selección paraguaya cuando se le entrega al jugador de fútbol antes de un partido, tanto y juega después del partido. Completaste tu tanto partido, aquí está. Pero se habla sobre resultados. Imagínate si acá se habló sobre el resultado. Y si ganaba Río no pasaba nada. Al contrario. Acompáñenme a una cuestión sentimental. Los jugadores hayan dicho, ¿sabe qué? Nosotros hicimos esto por vos y ahora jugamos Brandelli, ¿vio? Y repito, una cuestión muy personal. ¿Pudo estar equivocado o no? ¿Quiénes somos nosotros para meternos en la vida privada del jugador? Decime. Nadie. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en la vida privada? Y si perdía 5-1 no le entregaba eso de la ceremonia previa que íbamos a decir. El marcador tuvo que ver. Claro, si no pasaba, y ahí le entró, y... parece que se distrae en algo personal. Pero yo pregunto, ¿quién te da derecho o quién te dio el derecho a la crítica? Como cuando pudo haber perdido. El primero que iba a hacer que sea una noche perfecta era Celso Ayala, que él buscaba eso en la previa y después ganar. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar, digo? Perdiste, Neo. Perdiste, te golearon. ¿Sí? Ahora que hacer su recado Chito Ayala con los jugadores. Pues yo no creo que porque vos te hayas casado en campo de juego, hayas pedido matrimonio valía 5. ¿Vos te valía 5, Denis? No, te pregunto con mucha franqueza, que me da por las pelotas. Si yo te digo a vos, vamos a hacer en el técnico y perdés 5-1, es porque yo te declaré mi amor en el campo de juego. Y yo te ablandé todito a vos. Y vos te regalaste por eso. Me complaciste a mí y vos te regalaste, conociéndole el carácter de Chito. Se jugó como la mierda. Sí, aparte, enfrente tenía un gran equipo como el Guaraní. Guaraní no perdona. Pero Guaraní tiene un promedio de 3 goles por partido. Sí, 22 goles marcaban en todo el campeonato. ¿A cuánto le hizo 3 o 4 goles? Y le metió 3 goles a Olimpia, entonces Olimpia tenía que casarse uno de Olimpia y si se casaba uno de Olimpia le hacían 3. Le metió a 12 de octubre. Bueno. No, juega bien. Yo no es que esté defendiéndole a Chito, estoy diciendo que tus decisiones son personales. ¿Quiénes carajos somos nosotros metemos en la vida de nadie?
Y el jugador profesional tiene que rendir con una pancarta de respaldo al técnico o a la señora. ¿Por qué es jugador de fútbol? ¿O para qué está? No me diga que eso puede cambiar la vida de un jugador de fútbol. Después vamos a tener ya una situación de decir, bueno, le sacó al jugador. No sé, ni forma de pensar nomás. No queremos meter en la vida de los demás con mucha rapidez. Somos muy ligeros para meternos en la vida de los demás. Ligeritos somos para eso. Ligeritos y opinamos. Y después, y el jugador no es profesional. No hubo una enseñanza para el jugador. Como el jugador le paró, entonces el jugador dijo, se va a la mierda, Chito, voy a hacer adrede, ¿vio? No lo va a hacer ni adrede. He dicho. En Punto Farma, pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria, accedes al 30% de descuento en las compras que realices en nuestros 385 puntos en todo el país. También puedes hacer tus compras desde la web .farma.com.py, en la app Punto Farma, al WhatsApp 0976-161-000, asterisco 6161 desde todas las operadoras o llamando al call center más famoso del país, 6161-000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré, Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa, un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La gente pues habla sobre el resultado, no vaya, o sea, demasiado fácil. Sí, aquel partido le ganábamos a Venezuela y 100 partidos de Pablo da Silva, iba a ser un homenaje extraordinario, pero como perdimos, la gente se lanza, ¿verdad? Pero es la esencia del fútbol, Arturo. Cualquiera es sabio ya después, con el diario el lunes, como dicen. Bueno, entramos en televisión, Para mí innecesario, para mi gusto. Pero estaban las redes sociales, yo también seguí, no entendí, por eso Víctor aclaró. Yo no entendía por qué. Sí, es que justo coincidentemente puso a la hora... La cara ese, sí. Bueno, pero él dice que no tuvo ninguna intención para los Ceballos, entonces fue importante aclarar con él. ¿Creer o no creer? Vas hasta vos a decir, ¿creo o no creo? ¿Es bola para los Ceballos o no es bola para los Ceballos? Esa es otra cuestión. Yo sentí mucho en la parte emocional lo que le pasó a Chito. Porque era un Chito enérgico, el Chito de puta... El que advierte, el que grita. Vos cuando estás transmitiendo un partido de fútbol, escuchar los gritos a 100 cuadras, a una cuadra, ¿o miento? Sí. Después encontrar la otra parte de él, así nomás. Pero bueno, ya está ya. Sí, no viene Almirón, ¿verdad? No. Ya no cambió el panorama. No viene. En Argentina consiguieron una solución con los jugadores de Aston Villa, pero tal cosa no se comunicó con Newcastle. El arquero Martínez y Buendía ya están en Caracas, pero con la condición que después de jugar el domingo regresen a Inglaterra. Ellos no van a jugar el tercer partido. Y Bolivia, había una conferencia, buscaba por niño hoy a las 11, en Santa Cruz. Le dije a Gerardo esta mañana, iban a practicar a las 11 en el Tahuicha Aguilera, en Bolivia, la selección colombiana de rueda. Y está ya, ahí está terminando la conferencia. Porque después viene contra Paraguay el próximo domingo, Se mezcla todo. Está terminando la conferencia de los jugadores. Vos sabés, Denis Canilla, que no hablo rueda. Los bolivianos están en Santa Cruz. Practicaron en el Tahuite Aguilera. El partido hoy es el jueves. Y ya está instalado en Santa Cruz desde ayer. Domingo, lunes, martes, miércoles. Y el jueves van a cruzar 4 horas antes. Pero la juegan en la altura de La Paz, donde a vos no te gusta jugar. Hace bien, pero ¿y cuánto tiempo ya en Bolivia? Eso... Está bien, yo creo que está bien. En el llano no hay problema. Sí, después suben, más bien por la tranquilidad de los jugadores, ¿verdad? No estar en su país. Pablo, ¿ya le vio dónde está? Yo pensé que iba a dar autobombo Gustavito hoy. Y vos no escuchaste en el relato que decía Pablo Ayala, le preguntaba a Diego, Pablo Ayala, digo, ¿dónde? ¿Qué es lo que dijo Pablo Ayala? ¿De qué habló? Estaba jugando en 12 de octubre, el año pasado, ahí tuvo un rendimiento destacado, jugaba de volante central y volante por fuera. Pero no, Víctor, porque haya hecho el gol de River, ¿verdad?
Sí, y antes en River. River 12. inferiores de Guaraní, en su momento Pablo Ayala. No, pero yo dije sin saber que hacía el gol. Sí, bueno. Claro, sí. Está Cristian Rivero. ¿Cómo te va, Cristian? Arturo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Cristian Rivero? Bien, muy bien. No te voy a decir cómo fue como jugador de fútbol de Nicaniza, ¿verdad? ¿Cómo? No te voy a decir a vos, Cristian Rivero, cómo fue como jugador de Nicaniza. Claro, no vamos a descubrir nada, todos sabemos. ¿Y cómo era? ¿Cómo es él? ¿Cómo era como jugador? ¿Y cómo es él? Deja nomás que cante el tema que tiene que cantar, Deni, porque si vos cantás no vamos... te saluda Deni Caniza, Cristian. Mi querido Cristian, es un placer Deni, enorme Ramón. estar en contacto contigo. Estaba elogiando a Nacional y en especial a vos, ¿verdad? Que se sienten muy bien físicamente todos, por eso corren y juegan, y en los partidos anteriores también lo hacían, no salían los resultados, pero en este sí fueron muy inteligentes, te vi entero, como en tus mejores épocas, así que te felicito y seguí por ese camino, mi querido Cristian. Gracias, Deni, gracias, muy amable. Sí, la verdad que en anteriores partidos por ahí el equipo hacía el mismo esfuerzo, pero no estábamos estábamos fallando en la puntada final, ¿verdad? El otro día fuimos muy efectivos y me parece que eso era lo que nos faltó en partidos anteriores donde no lo tuvimos y pagamos muy caro las pocas chances que por ahí nos creaba el rival, ¿verdad? Era al contrario, ¿verdad? Los rivales eran muy efectivos contra nosotros y pagábamos caro, ¿verdad? Pero yo creo que el otro día el equipo se encontró nuevamente, tuvo esa efectividad, contundencia que después te da tranquilidad, ¿verdad? Para jugar el partido completo. Cristian, y ese gran inicio que tuvieron marcó diferencia, porque en 15 minutos ya habían hecho 2 goles, después pudieron convertir el tercero. En jugadas rápidas, de pocos toques, encontraron los espacios para marcar la diferencia. Sí, esa era un poco la idea, ¿verdad? Porque sabíamos a quién nos enfrentábamos, sabíamos cómo jugaban y la idea era un poco tratar de ordenarnos bien, no darle espacio, recuperar y salir rápido, ¿verdad? Teníamos jugadores de mitad de cancha por arriba veloces que podían llegar rápido al arco rival y como te dije, ¿verdad? La diferencia me parece que tuvo en esa efectividad, tuvimos mucha efectividad, como bien dijiste, hicimos 2 goles y en ese primer tiempo tuvimos un par más para me parece a mí ya liquidar definitivamente ese partido, ¿verdad? Porque un 2-0 saben que por ahí en el segundo tiempo te hacen el descuento y se van encima con todo a buscar el empate, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios no se dio ni ese descuento como para que nosotros terminemos el partido relativamente más tranquilo con ese 2-0. Cristian, ayer hablábamos con Franco Costa y por la jugada de los goles me refiero, nos daba un detalle que muchas veces pasa desapercibido, el tema del estado del campo, que ayuda como para dar esos pases filtrados y saber que va a llegar hasta el lugar donde querés la pelota, porque muchas veces en otro tipo de césped probablemente esa clase de pases no lleguen a destino y eso muchas veces al jugador le facilita cuando tiene este estilo de juego, ¿no? Sí, exactamente. Yo siempre digo por eso, ¿verdad? Que a nuestro fútbol lo primero que hay que mejorar son los campos de juego, ¿verdad? De la estructura de las inferiores y todo eso. Yo creo que tiene que haber una uniformidad en los campos de juego, el mismo paso, el mismo corte y el campo de juego de Cerro estaba impecable, más allá que el estadio es hermoso, me parece que el césped es uno de los, no es el mejor, es uno de los mejores que tenemos acá, está en realidad que impecable y obviamente que te facilita el juego, ¿verdad? Es un campo donde da gusto jugar y a cualquier equipo le va a gustar jugar en este campo porque el jugador siempre quiere jugar en una pista bien cuidada. ¿Qué pensaste al momento del gol de Boselli? Habrás visto, imagino, la repetición y es un offside altamente tecnológico, Cristian. Sí, yo le iba de reojo, le iba mirando y yo me paré un poco porque le vi a él un poco más adelantado de mi línea porque yo iba también en busca de cerrar ese centro, pero al final fue con otro compañero donde trazaron la línea que estaba más adelante. Son jugadas muy finas en donde en algunas veces te marcan posición adelantado, en otras veces te deja habilitado, ¿verdad? Porque
son jugadas, como bien dijiste, tecnológicamente, y los que están ahí seguramente vieron, ¿verdad? Muchas veces te cuesta un gol o como en este caso te anulan un gol por centímetro, ¿verdad? Centímetro que vos a veces decís, si no hay tecnología seguramente se iba a marcar gol. Bueno, Cristian, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Viene el partido del jueves, las eliminatorias en Quito, Cristian. Gracias, Arturo. Sí, ya estamos en modo albirroja, así que ahora todo alentar a la albirroja, que estamos también necesitados de puntos, y bueno, ojalá Dios quiera que podamos sumar en estos 3 partidos, que nos encamine ahí a terminar este combo en zona de clasificación. Sos visionario. Cuando estuviste con Julián Benítez, te referías a Sebastián Ferreira en los estudios de Monumental, que estaba con usted en mitad ahí sentado mientras nosotros ustedes le entrevistábamos. Sí, la verdad que contento también por él, que tiene una nueva oportunidad en la selección. La verdad que contento con todo lo que se convocaron, porque están en buen momento y la mayoría marcaron gol, ¿verdad? Que es un plus que te da esa confianza, así que tenemos mucha tranquilidad en que los jugadores que están llegando en muy buen momento. Chao, Cristian, gracias por tu tiempo, muy amable. Saludos, Arturo, gracias, un abrazo. Gracias, Cristian Riveros. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Vuelve a Tupí la Feria Jam con precios únicos. Hasta mañana vas a encontrar televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota la unás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom Soberanía Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar en tu mejor tienda online, tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Y encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Hola, Arturo, saludos. ¿Qué tal, Pancho? Bien. ¿Qué pasa, Arturo? Hay mucha información, Denis. ¿En serio? Sí. ¿Cuál, Pancho? Y está lo de Carlos González, está lo de Celso Ayala. ¿Vos estás diciendo que se fue? No. ¿Y para qué habla? ¿Sobre él? ¿Sobre qué caso habla? No, es sobre su situación en general que se está hablando. ¿Y por qué vamos a entrar en el chimerío? Porque le pide casamiento. Claro. Ese tiene que ser en otro programa. Que no sea acá, ¿verdad, Denis? netamente Pero político. pasó dentro de la cancha, Denis, eso. Antes de un partido de fútbol. Pero bueno, pues le van a condenar a Chito Ayala. No, pues si ganaba no pasaba nada. Yo estoy de acuerdo, 100%. Pero perdió 5-1. Es más, se festejaría, se tomaría como ejemplo para... Claro. Si es que se gana el partido, si es que Río gana el partido. O sea que ahora está prohibido casarse en la cancha, será. Y cuidado con el promedio, no te vayas a casar. Quiere decir que si eso hacía peleando el campeonato, le iban a decir que los jugadores se distrajeron, perdón. Y cuando le entregan un testimonio a Maradona y antes de un partido hacen homenaje en la Argentina, está bien. Y acá está mal. No, vamos a suponer que vayamos a la Argentina y que dice, llega el equipo, le entrega un coso a Maradona, como hubo testimonio. Se sacó la foto del arquero del que jugó ayer con el hijo, con Messi. Sí. Entonces van a decir que ese es un... El arquero, sí. Porque se sacó la foto de Messi con su hijo. Andá a sacar acá. Se saca la foto del arquero, ¿cómo se llama? El arquero del Reims. Se saca la foto con el hijo con Messi. El hijo con Messi, sí. Y entonces acá se llamaba un quilombo. Imagínate si Messi llegara a meter goles ahí. Goles, ese claro. 2 o 3 goles. Ahí ya.
qué puta, Vendido, no lo si le sacó la no. foto con su hijo. Ya estaba todo arreglado. Una semana Vamos a hablar de comentarios sobre eso. Dios te guarde, Sera. ¿Qué aldea somos, Sera? Aquí se pierde En la mucho Argentina, tiempo. se pierde el tiempo. En la Argentina, Maradona, donde iba, había un homenaje. Y te puedo asegurar que todos los jugadores jugaban a muerte. Pero un respeto En Rosario pasó una vez y lo liquidaron a Newell's porque perdió 4-0. Bueno, y después por del eso, homenaje. claro, Sí, por perdió eso, 4-0. entonces es la mentalidad y de que estábamos, que no estábamos. Por cierto, es lo que dice Cosa. Pues ya está, ya. Quiero hablar con Chito. No me da bola, Chito. Ya que tocaba el tema de selección, informaciones que tiene que ver Carlos González, Lucena el otro día en los últimos 5 minutos ya no corría y estaba elongando, se tocaba por debajo de la pantorrilla. No sé si es arrastrando alguna molestia, porque justo en esa zona fue la lesión, o el hecho de volver a jugar 90 minutos después de un tiempo le puede llegar a, Sí, en la nota al a terminar generar algún dolor. le preguntaron, justamente el colega de Tío, mi compañero, y decía que fue por los minutos jugados y porque le cuesta volver a entrar en un ritmo y completar los 90 minutos, porque él está volviendo. Decía. Porque Pero- justo pensaba, hay pocos días de Sí. recuperación, partido en la altura y está el Pero- antecedente fresco de una lesión cuando él no estaba se entero. tocaba el posterior derecho y después dijo no, realmente es una cuestión de calambre más que pero no habló de lesión ni nada por el estilo, pero sí nos dio esa impresión y lo vimos en televisión de que se estaba tocando justamente el posterior. ¿Y Carlos González no viene? No, informan ya los medios Ya pusimos, niño. mexicanos. Está Carlos González fuera de la selección por lesión muscular, se quedó en Monterrey para su rehabilitación y se pierde los partidos de ¿Y la... a quién le va a convocar si vos sos técnico de Nicaniza? Un 9. Si vos tuviese que decidir. Y no sería la misma. Fer, ¿cómo está? No está, él no está convocado, ¿verdad? No. Y bueno, y es un delantero. No es la misma característica que González, porque González todos sabemos que es grandote, aguanta, pero otro con esa característica en el fútbol paraguayo no hay. No. Roque y Seba Tacuara nomás, Ferreira. después ya. ¿Y Sebastián? Seba es chico, ahora no es Pero no otro encaja juego. para posibilidad de reemplazante por el momento, Sebastián Sí, Ferreira. también, por el momento que está pasando, por los goles, la confianza que está adquiriendo. O sea, sería Tacuara, por interesante ser también. Tacuara, él llegó a estar en la lista previa, pero luego justo dio positivo por el tema del COVID. En la lista previa de Copa América. Sí, Estaba pero la- no creo que sea para, Ahora no, para la altura, ¿no? No, para aquí los dos partidos local. Sí, interesante. Allá, sí. amarilla para mí, titular. Luis amarilla. Sí. Y después Y jugar con no- los rapiditos. no Zamudio como centro delantero. Puede ser otra opción. Otra opción, porque tenemos dos partidos más. Lo ve de esa manera Berizzo, pero él en Sí. México no está jugando en ese puesto. No, está jugando después más seguro extremo. vamos a entrar de lleno en tema de selección, pero para mí prioritariamente los dos partidos de local. Históricamente nos fue mal en Quito. Allí tenemos que entrar con un equipo intermedio, priorizar lo del domingo y lo del jueves siguiente, no lo de Ecuador. Pero si va con un equipo intermedio. Intermedio en el sentido que no vamos a poner por allí todo, o sea, lo mejor para mí el domingo, lo mejor el jueves siguiente. Este partido en Quito, ver quiénes tienen experiencia, qué equipo vamos a hacer, qué se puede jugar, los puntos de local. Fuera, Pero yo creo que no una- resignando Quito. Una buena oportunidad para ir a sumar por lo menos un punto. a Entiendo Ecuador. yo, niño, tu postura, pero digo, si poniendo lo mejor que teníamos en ese Históricamente momento se complica. no ganamos, imagínate si ponemos un equipo intermedio, podemos llegar a comernos... No, de por sí en defensa tenemos que al derecho de afuera. Es un Afuera. detalle no menor. Pero Gómez, y la Alderete, defensa creo que va a pasar por Alberto Espínola, Valbuena, Junior, Alonso y y Martínez, Martínez. por la izquierda. Y Robert Rojas para jugar de visitante, porque de lateral lo llegó a poner alguna vez. Por derecha, ¿verdad? Sí, por derecha. Puede Es cierto, no está jugando tanto ahora en River porque hace 2 semanas recién se recuperó, pero pensando en un partido defensivo. ¿A quién le tenemos como rematadores media distancia? Porque ahí vamos a necesitar. Sánchez. Lo que pateen, Sánchez. Sánchez. Pateadores media distancia Sí, se necesitan en Sánchez. Quito. Los jugadores que se animen a pegarle largo. Y ese es el único. Florentín. Florentín. Con este rendimiento de Florentín, para mí titularidad. Sí. Anda muy bien. El buen Pero momento. Berizzo no es de primer llamado y ya titular. Él es más de quemar etapas, de ir dándole minutos. Pero Claro, puede sorprender. Florentín Ah, no tiene ninguna... No, claro que sí, No, pero- no tiene ningún padre argentino, ¿verdad? Porque por ahí sí Pues era sí. vecino del paraguayo Florentín. Si y Gastón jugaba en juega Argentina, y claro. juega muchos partidos, A porque mí- Florentino puede jugar.
¿Qué es lo que le pasa al niño? Ya, No sé volvemos por qué. Si era El nacionalizado, viernes se enojó Florentín con tenía. el jugador de Olimpia. Ya lo ponía. Si comenzó en ¿Con quién era Nueva que se enojó el Chicago, viernes? si comenzó en Nueva Con el jugador Chicago y Olimpia. después se fue a jugar la MLS, El viernes bueno, ese... se enojó con el jugador de Olimpia. ¿Con quién se enojó el viernes? El viernes pasado. No, con Chelo. Con Chelo. Sí, y mi recomendado jugó muy bien, Mateo Gamarra. Una forma de decir mi recomendado, pero les protegí. Al otro no juega. Ni protegí en realidad. No, A mí me José preocupa, Florentín con este momento tiene que digo, jugar titular. no sé si la palabra es preocupar, pero así me genera incógnita, me genera curiosidad cuál va a ser el mediocampo de Paraguay. Porque me parece que ahora al sumarse Florentín y por el momento que está, sí, no es de eso, No le no va es a de poner poner de titular y Denny es Yo sé. caniza. Si vos trabajas, no por Florentín, que es muy buen chico, muy buen jugador. No, vamos a sacar. Si vos tenés un trabajo desarrollado y ya tenés partidos hechos y ya jugaste, es más fácil jugar con los que están. Que jueguen para Florentín. O si no, si yo lo pongo a Florentín, va a decir Florentín, ¿cómo es? Pero hay que ver si Florentín está apto para jugar a la altura. Capaz que sea No, un no, jugador digo acá. En La Paz jugó el año pasado Copa Libertadores y rindió lo harto. hizo muy bien, metió un gol sobre la hora incluso. ante Bueno, más Bolívar. entonces como dice Víctor, pero el problema es cómo haces. Claro. Hay nombres, oposiciones que él ya conoce, Berizzo, Y la dice, impredecible, digo bien, es La Paz. Impredecible. Chiqui Arce llevó 3 semanas a Sucre. Se paró el campeonato. Creyó que con eso los jugadores ya estaban. 3 semanas, Denis. bastante. Te voy a decir la previa cómo fue. La previa fue así de chiqui. Puso el arquero y pateaban desde fuera del área, en la cancha ya, en La Paz. Comenzaban a patear fuera del área. Puso el arquero y entró no sé cuánto tiempo atrás, tiempo antes, y comenzó a disparar el equipo para tratar de adaptarse a la altura en La Paz. y agrego, con el balón que se iba a jugar el partido. Sí, comenzó a pegarle. ¿Cuánto terminó? ¿4-2? Aquel día perdimos 3-1. 4-2. Entró a Edo. O el 3-1 fue 4-2 fue con Tata, me parece, como Con te voy a Tata fue, buscar. que entró Escobar, hizo 2 goles. O Dos entró goles de Roque. Y se perdió. Por eso cuando estamos hablando de nosotros de cómo le va al equipo en la altura, es jodidísimo. Sí, 2012, 3-1. 3-1, Bolivia-Paraguay. 2 goles de Escobar, ¿verdad? Sí, Pablo Escobar 2 goles, Peña un tanto y Cristian Riveros había convertido el descuento para la albirroja. Paraguay ese día jugó con Justo Villar, Ricardo Mazacote, Adalberto Román, Paulo da Silva, Aureliano Torres, Eduardo Aranda, Eric Ramos, Cristian Rivero y Osvaldo Martínez, Pablo Ceballos y Nelson Aedo. Ingresaron Hernán Pérez, Edgar Benítez y Luis Caballero. Bueno, así es las cosas de la selección. ¿Por qué fuimos a la selección nacional? Qué desordenado el programa. Desordenado. La esperanza... Por la lesión de González. de Ahí González. entramos. El tema de la selección, la esperanza es que en los últimos tiempos Paraguay cosechó victorias fuera de Paraguay, Y fuera de perdió nuestro país. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué no pensar? Pero que en Ecuador Paraguay- nunca. En Ecuador Y nunca. siempre es una primera vez. Ojalá. Sí, ojalá. Y lo mismo del otro lado, Paraguay hace mucho que no le gana a Colombia aquí, por Aquí, eliminatoria. sí. Para Francia 98 fue la última vez, después siempre Colombia vino y ganó, Sí. a partir de Corea-Japón 2002. Pero acá hay un trauma con las derrotas locales. Venezuela se perdió con la sub-23, creo. La última fecha. La última fecha. Ahora va a haber hinchada, ¿no? 20%. 20%. Eso también, no sé si va a perjudicar O va a favorecer, o va a brillante, favorecer. porque si no, Depende lo- mucho del lo- resultado. Sí. Vamos a hacer Contra- un supuesto aquí. Bueno, no viene Carlos González. ¿Quién es el 9? No, ahí queda como está. Porque Víctor estaba informando ayer que nos tragamos nosotros, Víctor Ayala, yo por lo menos a título personal me tragué lo de Alderete. Cada vez que yo hacía alusión, decía Gustavo Gómez. Y ocurre que Alderete tampoco está para jugar. 2 amarillas, ante Uruguay y ante Brasil. Y nosotros no hablamos de eso. Ayer recién hablamos de eso de noche, en televisión. Alderete tampoco está. No. Y ese se nos escapó, Piano. Y yo el sábado a la noche revisé mis anotaciones previas y mandaste ahí, una cagada. ahí me di Y cuenta. bueno, te pero mandaste mira, una tarde. cagada a Víctor Villalba porque ya Sí, hubiera hecho. Tarde. Te mandó una cagada a admito. Víctor Villalba porque ya hubiera. Entonces, ¿se entendió? Pero si él no contaba... No, pero cierto, es un Se error mandó porque una cagada, te estoy diciendo. tenía no que vaya a mirar ser- antes la Él está anotación. metiendo su error. Sí. Se mandó una cagada. Si veía antes,
Ya íbamos a enfocarnos antes del tema. A la puta, Pancho, ahora es ya defensor, veo. No, Está cuando admitiendo tiene su error. razón, tiene razón, sí. Bueno, totalmente. claro, te mandaste una cagada, Víctor. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Informate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio. Mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Llama a Pedicome en Albertín al 237-7070 Albertín. Necesita conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para esos pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna. Es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacias Catedral, mañana y el miércoles vas a tener descuentos reales hasta 50% en productos seleccionados. Con todas las formas de pago y abonando con el código QR, tenés 10% de descuento adicional. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Atención, gran remate en Casa Rosada este domingo 5 de septiembre, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. Vuelve la albirroja en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los nervios. Chelo, tiró. Remata al arco, Tacuara. Se perdió. Cosa de no creer. La garra. Está con la pelota para ponerle a Roque de palas al arco. Se metió Roque. Ahí marca Roque. Se la gol. Tiró. Gol. Lo vivimos juntos con el gran equipo de Fútbol a lo Grande. Jueves 2 de septiembre a las 17 horas. Ecuador-Paraguay. Con los relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Fabián Sanabria y la opinión de Denis Cañiza. Por la 1080 AM, Radio Futuro. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El pacto que no se puede romper. Yo sé que van a hablar los colombianos de Bolivia, pero el Paraguay no se refiere a nadie porque tampoco le van a hacer la pregunta. Eso sí, pero lo que queremos saber es cómo está Colombia con relación a los jugadores de afuera. ¿Se entendió lo que digo? Sí, tuvo bajas de último momento. Muriel, por ejemplo, no viene, y hay otro de la Premier en realidad, el central. Mina, del Everton, Sí. quedó Yo desconvocado. pensé que se iba a referir a los jugadores de Inglaterra que tampoco van a estar acá. Exactamente. Por eso. Y convocó jugadores locales para rellenar el cupo. Andrés Ginás del Millonarios y Dairon Mosquera, el ex Olimpia, lateral izquierdo, está convocado a la selección. Ahora juega en Independiente Santa Fe. Tuvo un paso sin pena ni gloria por Olimpia y ahora va a jugar en la selección colombiana. Fueron los dos llamados a último momento del técnico Reinaldo Rueda. Apareció el jugador de Libertad en la convocatoria. Alexander Mejía, Alexander tenés Mejía. razón. Otro que está jugando ahora en Colombia con regularidad. Está para volver a la selección. En su momento él había sido convocado porque fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores. Hay que aprovechar, creo yo. Y no está James, que es la ausencia más relevante porque pero eso está ya ahí fue con un una tema cuestión- interno con Rueda. Bueno, Guaraní va a ser anticipado campeón. Creo. Es Guaraní, el legendario, tu nombre tú. Este es Emilio, mi sobrino, cantante. No, Guaraní tiene un plan definido, sabe a lo que juega.
Y está tu llamada la hinchada, bueno. Es terciopelo que en la noche de este espléndido solar. Sí. ¿Qué tal canta? ¿Qué tal canta? Bien. Es bueno, Bueno. De brillar. Guaraní del Lidia Estirpe, el gran líder del deporte, tus legiones. Para ir cerrando, porque no vamos a meter. La novena fecha para mí va a ser clave. La novena fecha. ¿Cómo? La novena fecha. ¿Qué? Va a ser clave para Guaraní. Guaraní y Cerro. ¿Por qué eliminar? Si alguna chance tiene Cerro y los que vienen abajo, es que Cerro le gane allí a Guaraní. Después en los demás partidos veo difícil. Si hay uno que hoy le puede llegar a dar el Cerro de los últimos partidos, no ese Cerro de los primeros 15, 20 minutos que no, porque estaba la gente, estaba la hinchada, pero los jugadores no. Parecían unos conos parados allí con camiseta de Cerro. Y los jugadores de Cerro los primeros minutos eran unos conos parados allí los primeros 15 minutos. Pero jugadores 15 minutos, ¿cierto? dormidísimo Cerro, Entró porque muy estaba mal. la gente, estaba la hinchada y nada, se borró increíble, 15, 20 minutos que no, nada. Después, o sea, la gente de Cerro no se merece eso. Las 5.000, 6.000 personas que fueron a ver a su equipo y estaban en el fondo todos uno más clavado que otro. Yo no, pero vos sabés que no, Chiqui, yo creo que tiene que sentarse a analizar. Adorno tiene grandes chances de jugar al que equipo. no es la primera vez que pasa eso con Cerro. Volvió el público y los jugadores, ¿cómo que arrugaron? Volvió el público y los jugadores arrugaron los primeros 15, 20 minutos. Haciendo la comparación de Cerro Olimpia este fin de semana, creo que Cerro estuvo más mal que Sí, Olimpia. por eso. La Olimpia verdad que sí, mejoró me mucho. preocuparía siendo el entrenador de Cerro porque la pasó bastante mal frente a Nacional. Olimpia peleó. Olimpia la peleó. Adorno con su último rendimiento yo creo que tranquilamente puede tener un lugar en esta defensa de Cerro. Es un punto a observar. Lo de Enzo Jiménez también bajo. Aquí no volvió a jugar bajo. si vamos por línea, Vargas. Enzo bajo, tanto así que lo cambia. Sí. Aquino bajo. Aquino con... Pero mira que no hay muchas veces ya hablamos de esto, no hay muchas opciones como para cambiar. Claro, no hay, está Eh, con lo justo. Algo puntual, Después, capaz vuelve a jugar Morales con Boselli y hasta ahí. Alan muy errático. Alan muy estuvo errático, muy flojo. Muy flojo, tanto así que lo cambia y el equipo mejora incluso. Pero no puede entrar transfío en un partido, porque recién en el segundo tiempo y abusó, o sea, no abusó. El único sector que tenía era el sector derecho. Del lado izquierdo Vargas desapareció. Y entre los dos laterales, el que, sí, efectivamente, el que más fue... Igual así Alberto todo, Alberto creo que Espinola. Cerro es el que le puede llegar a trancar a Guaraní más Y adelante. mira Pero que deberá de meterse. Alberto Espinola, siendo lateral, se la tuvo que arreglar solo porque Enzo no estaba errático, estaba cada pelota que esa conexión buscaba no había. Y llegaba hasta la línea de fondo y era el oxígeno que tenía Cerro por derecha. No, ayer, el bajo. sábado estuvo bajo. Bajo. Hace mucho que está bajo. Pero mejoró En el clásico, con partidazo. No, es el incluyente del año pasado. Eso no. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un paréntesis para hablar de la selección y meternos ya, porque ya va para un plano secundario el campeonato. Gustavito decía que tenía lo de Hoy Torres. después del... No tiene, y se hablan de los bolivianos. No, lo de Torres. Lo de Iván Urbana. Torres, de esta mañana. Sí, señor, lo de Iván Torres esta mañana, y tenemos lo de Romero antes de la partida ayer, cuando venía para acá, Boca Romero. Y qué ponemos más con relación a la selección, al campeonato. Hoy se completa. Hoy tenemos que hacer porcentaje. Exactamente. Sí. Vamos al porcentaje primero. Pero él no participa de ni el porcentaje. Sí. Pero no, nomás, Yo, él llegó claro, tarde. al comité, sobre el punto. Al comité. El peor puntaje. No. No, y por eso, Vale, el Celso, peor tiene puntaje. multa. El peor puntaje, -2 con eso que ingrese Denis. Así para que tenga participación. Si quiere arrancar de atrás. Para que no sea un convidado de piedra que no nos mire nada más cada fecha. Pero que tenés hacemos. que explicarle lo que eso es. No, y le vamos a explicar. Pero va a entrar con un puntaje. ¿Cómo está? No, es una idea que el comité defina. Claro, El último puntaje, -2. No sé cuánto tiene el último. Creo que yo soy el último. ¿Cuánto tenés ahora, Pancho? Pancho, esta fecha... Decime que sumé 1 por lo menos. Rápido te ya pasa, Pancho. ¿Cuánto tiene? No acertó nada. no, Fallaste en entonces- toda esta vuelta. Denis Caniza en una fecha. Voy a buscar la tabla. Pero tenía. No está mal, no pensé que estaba. Pero si se anima Denis Caniza Para arrancar de cero, sí. porque a aparte, participar del porcentaje, campeón no. No, campeón ya no llega porque ya fueron. ¿Y a quién le diste vos campeón? A mí. Todos no, le dieron Chile. la libertad. Sí, libertad.
Libertad no. Y- Si bien y ahora yo esta la fecha que como le que dio. arrancó, Libertad. ¿verdad? ¿Y vos? Yo les doy a Olimpia. Qué mal que... Pancho tiene 6 puntos. Ah, Después, seis, vamos, después. sumé. Yo esta fecha hice 2 puntos, dice. ¿Cuánto Libertad y tenés vos? Guaraní. Yo tengo 11. 11. Y Jorge acertó. Nada. Está bloqueado el niño. ¿Y cuánto tiene? Ah, Jorge nada. Nada. Jorge ¿Y nada. cuánto con cuánto Y sería 11. él? 11, 11. 11, 11. 11. Ah, no, Pancho hizo 1. Libertad, Libertad Luqueño. Julio. 7. 11, 11, 7 estamos ahora. ¿Y Y entraría con 5. Y con 5 puntos arrancaría Denis. ¿Te animás? Sí, sí. Muy bien, entra Denis con 5 puntos. Con 5 últimos, rezagado. El comité. Pero No podemos darle Qué rápido uno más resolvió para el que esté por lo comité, menos ¿no? una fecha de distancia. ¿Y por qué no venía a dirigir Gustavito? en algunos casos voy a hacer como la de Ángel Ortiz. Luis Paredes. A la puta, Arturo. estamos todos locos, falta de respeto. ¿eh? Yo no En resuelvo algunos nada, casos voy a resuelve hacer el como la de comité. Ángel Ortiz, digo, ¿Cuál? porque tengo amigos en ambos lados. No Dos va a decir, empates. eso no va a decir. Ajá. Eso no va a decir. Lo que tiene Angelito, no voy a tener que jugarte Angelito y tengo los dos mis amigos, no puedo. Bueno, vamos con qué partido. Vamos con el partido Guaireña, 12 de octubre. Víctor Villalba. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Te va a matar ni a buscar un león, será. Si empate le diste vos para hoy. Exactamente. Fácil, Arturo. Solo sacar el promedio y dividir los puntos por la cantidad de partidos. Si tiene mejor porcentaje que el campeón gana. ¿Qué bien, ¿Qué es lo que te pasa, Oscar Ullón? ¿Qué es lo que te ocurre? No entendí. Así pues están en Ciudad del Este viviendo el mundo ustedes. Seguimos. Y la hora le seguimos. ¿Vos qué diste? ¿Empate? Empate, Empate. Vos, niño. 60-40. ¿Quién gana? Guaireña. No digo si se te viene, porque No, tú no, me no, estás el fin de semana. Vos, Pancho. 60-40. Guaireña ganó y vos, Denis. Al revés, 40-60. Gana el 12. Allá te pasan el acumulativo. Really, ¿no? ya comienza Denis. Ya conviene. Ya. ¿Quién gana, Denis? ¿Cuál fue el peor partido de tu carrera? Muchos tengo. Mira qué mal haría yo. ¿Viste cómo somos? Y así el paraguayo. Ese que te llamó a vos la otra vez. Sí. O sea que se me quedó acá el boludo. Ese. ¿Te cuenta? No, te no, cuento mi o historia. sea que se me quedó. Porque Ah, sí, cierto. Pero se encima me se queda equivocó porque porque los no. perros son así, ya. En víspera de mi cumpleaños, ¿verdad? Me Entonces, amargó totalmente ese día. le dice, No, no, no. vos y vimos que no fue así. Los perros son campeones mundiales. Yo tuve 2 autogoles en México de seguido. Entré en Santos Laguna, debuté con un autogol. El siguiente partido, otro autogol. Y el tercero jugamos también de local, la gente me estaba esperando ahí. Cada vez que tocaba la pelota, gol, me decían todos. ¿Te farreaban? Hasta mi propia gente. ¿Y después? Y después, gracias a Dios que el técnico me sostuvo bastante y Te mandaste 2 cagadas. Dos cagadas, de seguido ahí. Como refuerzo, imagínate, vos te vas como refuerzo y ¡pum! ¿Autogol? Autogol. En tu debut. Sí. Terrible. Ese. Terrible. ¿Qué pasa, Una Gustavito? linda historia esa. Removí las heridas, dice Gustavito. Y él aprovecha. No, pero... Así, sí, yo me acuerdo nomás ayer, ese que Gustavito. llamó antes ayer, Sí. ese que le dijo que el niño tuvo que buscar la jugada. No Tuviste tiene, la weón. culpa en Ah, el no, gol. ¿Y en la selección, Denis? ¿Alguno que te recuerde que fatal? Y unos cuantos seguramente, no sé. Ese, por ejemplo, no sé si habría que revisar esa jugada de Francia 98. Yo entré en el segundo tiempo de volante por izquierda. Y justamente por ahí desbordaron, tiraron el centro. Pero eso que me pasó a mí fue de púa, porque púa soy, reconozco, de acelerado. Sí. Roberto A. Federici, ¿sabes quién es Roberto A. Federici? No. Periodista, hacía deportes en el recuerdo. Narración Bernardino Vega. Una producción de Roberto A. Hubiera tenido ese material de la gran. Y veo así en el carril del Vijazo, oirá la leca, veo Francia 7, Paraguay 3, Mundial de Suecia. Entonces yo sin ni que el operador escuche ni yo, le voy a buscar a Edelmiro Arévalo. Edelmiro era lateral derecho de la selección. Y ese fue de mal gusto de mi parte. Porque si perdés 7-3, ¿para qué yo le llamaba al defensor? Metí la pata como la gran puta. No, está mal. ¿Cómo me seguí? Entonces le llamo al doctor Vestal, le digo, doctor Vestal, ¿vos tenés el teléfono? No, yo no tengo.
Se llama Rigoberto Arévalo del Cielo de siempre. Es los ex bemoles. El querido Rigoberto, que es hermano del Milo Arévalo. A la sazón la defensa de Olimpia era Arias, Arévalo, Juan Vicente Lescano y Echagüe. Y le llamo yo a... Y en la selección jugó Mayereya. Y consigo el teléfono del Milo Arévalo. Y yo no escuché la previa. Y entonces le digo, hola Demiro, hola, ¿cómo te va después de una intensa búsqueda? Me cagué una metida de pata de la gran puta. Pero los perros ya saben, y a ustedes no les interesa, ¿verdad? Sí me interesa. Porque es aprendizaje. Sí, se aprende de los errores. Yo aprendí de mi cagada. Y le digo, hola Heriberto, ¿cómo te va? Bien, me dice. ¿Qué fue el Mundial? ¿Te acordás del Mundial? Sí, lo tenemos recuerdo. Te invito a escuchar el partido con Francia. Pero es una recreación. Se juega el partido, pero los que narran son de ese momento. No del 58. Entonces entra a la cancha y dice, entra a la cancha el equipo francés, dice el relator, imaginándose ella. François, Totoin, Fontun, Totoin, Totoin. Entra el equipo paraguayo, Mayeré, Givasi. El árbitro, no sé qué nacionalidad, autoriza el comienzo del partido. No escuché yo, ni el operador, ni ninguno de los compañeros, ni el entrevistado del Milo Arévalo, lateral derecho. Comienza el partido. Toca Fontán, mete para Fontán, toca para tocar, rascame la bola, juega, pifia al paraguayo Arévalo. Pifia al paraguayo Arévalo, gol de Francia. Me fui a la mierda, contigo. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Vení a disfrutarlo todos los días de 11 a 00 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Y el partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no se lo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona, tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avenida del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Compra sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná. Es súper fácil, rápido y cómodo. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Pacaraí. Posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinanos excursión llamando al 413-7000 o el WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante bacterial líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante bacterial con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keco, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positron o un polarizador americano Santec. Y te podés llevar gratis otro accesorio avante de sorteos y vos elegís el premio Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Bueno, ¿dónde nos quedamos, niño? El tema de la selección, que estaba pendiente, y estaba lo de Torres también, que la gente estaba preguntando para escuchar, lo de Romero. Vamos con lo de Romero. Sí. ¿Cómo se llama? Oscar. Sí, habla de su alejamiento de San Lorenzo, lo duro que fue para ellos y ya lo que es el desafío de la selección nacional. Una tristeza porque teníamos la gana de seguir, pero bueno, se dieron la situación de que ya todos conocemos y hoy nos toca, obviamente, primero ir a la selección y ver después el futuro para ambos. Un poco triste, obviamente, sí, pero enojado no. Nosotros dejamos las cosas claras, dijimos ahí en el comunicado lo que teníamos que decir y bueno, se resolvió de esta manera
Y bueno, como te dije, ahora pensar lo que sería la selección y luego el futuro para ambos. Nosotros al principio vinimos a tratar de dar todo lo mejor. La idea era, por supuesto, devolver toda esa confianza que depositaron en nosotros, la hinchada, la directiva, todo. Por supuesto, como esto es fútbol, las cosas hay veces se dan, otras veces no, pero bueno, la intención estuvo de tratar de venir acá en San Lorenzo. Obviamente una institución que nos abrió la puerta, nos dio esa posibilidad de poder jugar juntos después de mucho tiempo, y eso vamos a agradecer eternamente. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Dice mensaje de Diego Gavilán. Decirle a Caniza que cuento su anécdota cuando jugó Santos con Toluca. ¿Vos por Santos? Sí, yo por Lucas Santos. Pepe Cardoso. Y le marcó a José y se pusieron a hablar, dice. Sí. Y hablaron mucho, ¿vio? También hablábamos y en otro partido nos peleamos también con José. ¿Por qué, vio? Y porque me empujó. Iba lateral, o sea, falta de costado. Y exactamente, me estaba hablando, me estaba endulzando. Y yo le estaba prestando atención a él. ¿Qué significa en el término futbolístico? Y me está diciendo, Denny, en guaraní, mate cojina, ya era para esa, ya está muy temia, cuando ya tiró al centro y se movió él, pum, cabeceó, tiró fuera. Y agarré y le empujé así. ¿Cuándo es eso? ¿Y después? Que empujé fuerte, me empujó también. Él, vinieron los compañeros a separarnos. Imagínate si metía el gol. Te estaba entreteniendo. Exactamente. Estaba sacándote del partido. Sí, así es. Y encima la pelota le vino a él, cabeceó y por suerte no fue gol. ¿Y vos cuántas veces hiciste con los compañeros de eso? No, lo que yo sí le pegué a un argentino ahí en los corners, a Trota. Trota jugaba en Puebla, John Santos. Entonces en un corner, Trota me agarró, pum, me pegó abajo, así sin nada. Porque, ok, tranquilo, le dije. Me tocó a mí. Ahí me preparé, le contó, ándale, como dicen los mexicanos. Te toca a vos, sí. ¿Y te echaron? No, sí, con cuidado, mire todo alrededor, todo, porque él me pegó también. Antes no se veía, no cobraba No, nada. el tema del Tampoco VAR ni VAR. ayuda. Ni los Ayuda. árbitros dejaban. Se tiró el... Era más un deporte de... Trota era sanguinario. Yo me fui ¿Y a qué delantero vos dijiste, este me vuelve loco, tengo que marcarle fuerte? ¿Sabes quién? No era tan delantero, pero sí era, siempre me volvía loco, y yo también a él porque le pegaba con todo. Con la barriga era Cuauhtémoc Blanco. No, pero ese es un personaje. Sí, por eso. No, ese habla hasta por... no. Sí, hablaba. Hablaba y el personaje, y terminó a los 44 años de jugar, creo. Sí. Al final nosotros jugamos juntos en un club de segunda división. Pero Cuauhtémoc tenía con los 44 cuando dejó el fútbol. Sí, en un club de segunda división. Ídolo del América. Pero no, cuando se fue, estuvo en todo el recorrido, tipo Abreu, el loco Abreu. Pero muy buen jugador. Sí, muy buen famosísimo, debe ser uno de los referentes más importantes de México. Con Blanco. Hugo Sánchez. Sí, pero... ¿Dónde consiguieron? ¿Irapuato? Sí, en Irapuato coincidimos. Sí, ¿Y cómo vio el hincha? ¿Qué se decían allí ya? No, ya era mi amigo. Al final es un muy buena persona. ¿Y cómo es? Pero un personaje. Un personaje. Un personaje. Sí. Con declaraciones muy explosivas también. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo el mexicano? El mexicano. Pero es bipolar. El mexicano. Sí, bipolar. Te quiere hoy y mañana te odia. Pues sí, ¿por qué? Y porque ellos no tienen término medio. Cuando vos estás bien, sos un monstruo. Sí. Y cuando estás mal, te bajan. Y cumplen en lo económico. Sí, eso sí, siempre. Sí. No, me parece que son bipolares, son muy expresivos en el triunfo y también en la derrota. Ok, así son. Así es lo que digo, Sí, bipolares, sí, si no tiene término medio. Con sus equipos, sí. Con su equipo, claro. Sí. Yo pensé que decía por los jugadores. No, con su equipo, O Vos con su podés selección. ser de héroe avillano. Sí. Creo que ahora Tata en estos tiempos es cuestionado. Al principio era muy... Bueno, Seba Ferreira. Las finales perdía el justo contra Estados Unidos. Sí. Seba Ferreira. Eso... Seba Ferreira. A la selección. Seba Ferreira a la selección. ¿Por qué me miras así? Allí entiendo lo de Cristian Y Rivero. Cristian nos tiró una... Yo que también no- me quedé dudando, sí. Pensé Muy que se contento por esto de la confundió. selección, dijo y ahí. Exactamente. Él ya sabía la convocatoria. Había sido era porque ya sabía... Seba Cristian Rivero. Ferreira. Sí. Bueno, poneme, niño. No, esperá. Se está bien ese amigo. Vos sabías, nomás decir que vos sabías, juega cancherito. En Urbana... Cristian Ravira. Cristian, sea una posibilidad. A mí no me venga Pancho
te vi al tirar, te a reventar la cabeza Hoy con a esta las agua. 7:36 de la mañana. Cuando le Cristian dije. Rivero dijo lo que dijo, ya sabía. Que Sebastián Ferreira estaba en la selección nacional. Y nosotros dijimos, se equivocó. Se equivocó. Y a mí no me vengan con lo... ¿Entendés? Va? Sí, listo. Ponen, ¿ya está, niño? Ahora. Sebastián Ferreira convocado a la selección nacional. Contigo, Luis. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapateros para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco y Sarrile. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo con la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después, sí, chao, resaca. Equipate para este verano. Precios imperdibles en aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electroban. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, en mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, ungüento, alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Menta, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. ¿Cuándo fue lo de Romero que pusimos? ¿Cuándo fue la nota la de Romero? Eso fue anoche, la salida del aeropuerto. ¿Anoche? Sí, anoche. La despedida ya en el aeropuerto. En el aeropuerto fue anoche, más o menos a las 21. Se dio a conocer. Y no, ahí estamos con... En el canal argentino. Estamos con el doctor Rubén Ditore. ¿Cómo te va, doctor? Hola, Arturo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué goleada, por un lado. Y Sebastián Ferreira en la selección. Lo de Sebastián todavía no tenemos oficialmente nada, ¿verdad? Estamos dando... Escuché que está lastimado ese otro muchacho y que iban a buscar un centro delantero aquí en el plano local. Y es uno de los candidatos. Sebastián Ferreira a la selección nacional, doctor Ditore. Bueno, ahí. Mire. ¿Por qué creen, doctor? No, está bien, merece, te digo, si se lo convoca, yo creo que merece, está levantando, está en un nivel mucho, había bajado un poco, pero ahora está de vuelta llegando al nivel al Sebastián que todos lo conocimos, ¿verdad? ¿Y vos no le podés llamar para que actualizara que hable con nosotros ahora él? No. Hay una disposición ya ahí del club y ellos ya saben. Son difíciles ustedes, Libertad. Esa Libertad tiene que romper Pero eso. yo siempre hablo con ustedes. No, vos sí, pero los jugadores, que hablen. ¿Cuántos jugadores quieren hablar, charlar, el hincha liberteño sentir? ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? ¿Y la goleada ayer? Ya era hora para ustedes, doctor, ¿eh? Ya era hora, pero ayer contento, no solamente porque llegaron los goles, sino porque con el equipo se está encontrando el equipo realmente que le da un funcionamiento bueno. Ayer jugamos un muy buen partido, un segundo tiempo te diría impecable, y bueno, y lo que faltaba era que lleguen los goles y poder ganar todo un partido, porque realmente teníamos trancado en el campeonato. Ojalá sea el comienzo de que este equipo siga jugando, se vaya afianzando y yo creo que va a ser así y que vamos a subir rápido en el campeonato. Presidente, ¿y qué nivel el de Lorenzo Melgarejo? Ayer decisivo en Copa Sudamericana, el otro día hizo una buena actuación, definitivamente una contratación más que importante que está empezando a dar sus frutos en Libertad. Incluso agrego lo de la selección, porque retorna a la selección paraguaya ahora. Sí, ojalá sea un jugador decisivo a la selección. Sí, lo veníamos mirando ya hace rato, veníamos estudiando todas las posibilidades de esperar su liberación, de pase con Hansen y todo eso, bueno, y por suerte se pudo concretar, y hoy ya es una realidad, está jugando acá, ya se integró, le costó un poquito los primeros partidos porque venía de no jugar muy seguido, y ahora que entró el ritmo, te das cuenta que es un jugador muy, muy interesante.
con un nivel de vuelta de varios, hay que decir, un nivel superlativo. Parece haber encontrado el balance y se dio este triunfo que necesitaba. ¿Cuánto representa este triunfo, presidente, para Libertad? Muchísimo porque por la parte anímica, sobre todo. Porque el equipo, si bien es cierto, nosotros estamos en la práctica, vemos que se trabaja, se estudia, se procura, se busca. Después, por A o B motivos, los partidos había algún problemita, ¿verdad? Y no podíamos concretar. Y ayer, por suerte, se dio todo eso y bueno, como te digo, es un envión anímico, se trabaja siempre mejor en la semana después de un triunfo. Y eso es bueno, el ambiente de por sí era bueno, muy bueno, ¿verdad? Pero después del partido yo estuve en el vestuario con ellos, realmente estaban muy contentos y es bueno. Yo creo que, como te digo, es el comienzo de una seguidilla de partidos que yo creo que Libertad vuelve al campeonato, se va a meter. Es difícil porque Guaraní está sólido, está fuerte y tiene muchos puntos para ayudar nuestro, pero vamos a llegar hasta el final. Chao, doctor Los Benditores, gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a vos, Arturo, por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias. Vamos a la pausa. 4.450 millones en premios, 3.500 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y salen sí o sí, 2 Quasis y una Toyota Hilux 0 kilómetro. Anímate a soñar, pedís en Teixe por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugadón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comecipar, tu mejor opción. Asodi Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Emciopar accede a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aro de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, ingresa a ciopar.com.py. Síguenos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, seguinos en Facebook y Instagram Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, producto de insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lexmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web Paraguay-Insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El instante Tito Torres, quien dijo que llegó ante la oferta de Brasil, y también nos contaba que estaba la oferta de Brasil, pero estaba en Copa Olimpia y Olimpia decidía. Luis. En Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021. Este 3 y 4 de septiembre, sumate con tu donación para volver a la normalidad. Signifique una vida más digna para todos. Dona en la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Jasi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco.
Presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón, Nectán, Burucuyá, frutica la más fresca con versiones muy fácil de preparar. Rinda hasta 15 cócteles de pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellala Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares y para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años lleno de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama y la ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cuete, General Caballero, el machetazo. Ahora es el ahorrazo. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional UPIS nutría sabor a tu vida. ¿Cómo va a cambiar el tiempo, Gustavito? ¿El tiempo cuándo cambia? Luguria, fin de semana. Bueno, listo. Es Gustavito, el astrólogo, el quiromántico y... ¿cómo se llama eso? Astrónomo. Astrólogo, de la astrología, ¿cómo se llama? Astrología, astrólogo. Pescador, dice usted. De todo, él ya estoy cada vez peor. Él es... Pescador, cocinero, pues cocina. Chef, sí. Tiempo de pescador, completito. Bueno, listo, contigo, Luis. Tapiti SRL les garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio de 5 minutos de centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadera Inmobiliaria. La Lotadera Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, normalmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carjota Fernández Río de rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El bar de un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados en choriqueso de Chorti, tampoco son choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Ahora con Bancop y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones, una tasa desde 6,90% y seguro gratuito por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. 1331. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que lo eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A mí, Gustavito, hoy está rompiendo las bolas con La tormenta de Santa Rosa. Se da la vuelta y abandona acá el estudio, se da la vuelta y dice, Juana, y mira, ¿y dónde te vas? Voy a ver si viene la tormenta de Santa Rosa. Le digo, ¿o estás anticuado? ¿O el pronóstico del tiempo nos dice que viene una tormenta? ¿Hoy está el cumpleaños de tu nena? Sí. ¿Cómo se llama ella? Pía Rafaela. Pía Rafaela, mucha felicidad, hija Pancho. 3 años cumpleaños tu hija. Y ocurre que... ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Bien, excelente, Arturo. ¿Cómo estás? Vos, si estás con Gustavito 5 o 7 minutos, va a lo que es mi vida. La verdad te digo, Julio, él anda con la tormenta de Santa Rosa. De las 5 de la mañana que me escribió y me dijo, tené cuidado cuando salí de tu casa. Viene una tormenta de Santa Rosa. Yo le dije, no rompas la bola porque estoy todavía con sueño. Así le dije. Y ahora me dice otra vez que no viene la tormenta de Santa Rosa. ¿Va a venir, viejo Julio? No, bueno, en este caso no esperamos para esta fecha, ¿verdad? Típicamente suele relacionarse con tormentas que se dan unos días antes del 30 o después, ¿verdad? Así que en este caso no se cumple para este año. Hacia el fin de semana recién es donde estamos esperando algunas precipitaciones, sobre todo en
en el centro y sur del país. Mientras tanto, las temperaturas van a ir ascendiendo. Julio, no viene la tormenta de Santa Rosa, ¿verdad? No. Muchísimas No, gracias, para porque me está por matar. Dice, salí, se fue a la esquina, volvió, dio con la puerta. Gracias, Julio, muy amable. Julio, gracias. Dale, no hay que hasta luego. Gustavito, no viene la tormenta. Tormenta de amor, tormenta de pena, tormenta de amor, tormenta de pena, tormenta de amor, tormenta de amor, Sí, Cumbiambero. pero yo los sábados voy a cantar. Hoy es muy lunes, vamos a hablar de fútbol. Los sábados vamos a meterle. ¿Y qué tal vos como cantante? Y Vamos no- a dejar ahí, no, ¿sí? no. Vamos a escucharte primero. Bueno. Porque aquel te puede volver loco. Con tormenta de amor. tormenta de amor, tormenta de pena, tormenta de amor. ¿Qué? ¿Qué, mi reina? Felicidades, mi reina. Gracias, dice, ¿verdad? Felicidades. ¿Ella se llama? Pía Rafaela. Pía Rafaela. Muchísimas felicidades, Pía. Muchísimas felicidades. Pechunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central de Subillala Casi, R2 de Mayo, Funciones, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Par S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 En Punto Farma, pagando con tus tarjetas de la cooperativa universitaria, accedes a 30% de descuento en compras que realices de nuestros 385 puntos en todo el país. También puedes comprar desde nuestra web .farma.com.py llamando al delivery 61 61 000. Hoy es día de la cooperativa universitaria en Punto Farma. La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede romper. Mire, ya la meteorología, esto. Cristian Rivero sabía. Sí. Lo de Seba Ferreira. Por eso dijo muy contento con él con la selección. Y nosotros dijimos, a lo mejor se equivocó. Porque así es. Sí, ya sabía. Tiró ahí un mensaje entre líneas y... Sabía. Sí, él ya sabía. Sí. Él ya sabía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas universitarias como Cipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Los hinchas del Olimpia. Escuchen. Aparece sobre el final, si quieren poner. Desapareció y volvió. Sobre el final del partido, nuevamente el aliento no termina. La paciencia sigue la barra de Olimpia, sí. Añadido al cántico en este momento, jugadores, yo les quiero preguntar si juegan para el Olimpia o juegan para cobrar en este momento el cántico de la hinchada. Bueno, ya es terrible, terrible. Escuchen. Enseguida vamos a ir a, eso decía Diego del otro ahí, que se estaba porque nosotros estamos en cabina. Y enseguida estamos con Tito Torres y 47. Ahora Luis.
Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, apostar legal, apostar sin riesgo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com.py. Vuelve a tu pila Feria Jam con precios únicos. Hasta mañana vas a encontrar televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagás recién los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom, Soranía, Boyán, esquina Músicos del Checo, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe Tupi. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Niño. Hoy con 2 partidos se cierra la categoría intermedia de la fecha. Rubio Ñu, Guaraní de Trinidad, en la Arboleda 14:45. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio. El Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si has usado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito, con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. La Kentucky Classic es tu compañera batalla, su motor fuerte de bajo consumo, sé que es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Ameliano Fernando de la Mora juegan igualmente en la fecha 14:45, más de la intermedia. En casagruter.com.py, toda tu lista de compras la encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter Online encontrarás ofertas, variamos beneficios, lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacia, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asisme cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. Asisme. Partido importante tanto para Ameliano como también para Fernando de la Mora. En caso de ganar, Ameliano puede treparse allí entre los principales ubicados. 39 tiene en la actualidad Ameliano. Fernando de la Mora 38. De ganar ambos, se ubican allí entre el segundo y el tercer puesto. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Geo. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070 Albertín. Si necesitas conexión a internet que aguante todo, te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7 años consecutivos como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Breve repaso de lo que se vendrá con las eliminatorias, los partidos. El jueves arranca todo en La Paz, Bolivia-Colombia. Bolivia-Colombia el jueves a las 16. En Farmacias Catedral, mañana y el miércoles vas a tener descuentos reales hasta 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago y operando con el código QR. Tenés 10% de descuento adicional. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Atención, gran remate en Casa Rosada este domingo 5 de septiembre, gran remate en Casa Central y en las sucursales de la Feria de Ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Vení a disfrutarlo todos los días de 11 a 00 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. A ver, repaso de partidos, decíamos Bolivia ante Colombia el jueves a las 16. Ese jueves igualmente a las 17 el partido de Paraguay ante Ecuador en Quito. Ecuador-Paraguay en Quito el jueves a las 17. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Compras sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná, súper fácil, rápido y cómodo. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia.
El día jueves a las 20, Venezuela-Argentina. Venezuela-Argentina a las 20 el jueves. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta, coordinando excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos, fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Saosun Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Más de repaso de partidos. Perú se enfrentará a Uruguay el jueves a las 21. Perú-Uruguay, este partido en Lima. En Erimarte compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa, medida, maquico, protector de carrocería, Rhino Linings, alarma Positron, un polarizador americano Santec, y te puedes llevar otro gratis. A fin de mes habrán 3 sorteos y vos elegís el premio Erimac, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio 93. Juega en el local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Intalco Seguridad en Ciudad del Este, Superanes para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Qué se espera la entrevista con Tito Torres? Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. Visita una de nuestras 31 sucursales y lleva lo que necesites para tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota USA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad de los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de Goyas de Plata, en mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 4.450 millones en premios, 3.500 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y silencio, sí, 2 Quasis y una Toyota Hilux de 0 kilómetros. Animate a soñar, pedís en ETC por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Flex Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Crece con Comecipar. Comecipar te ofrece a sus socios el crédito empresarial con tasa desde el 16% anual a un plazo de 24 a 72 meses hasta 6 meses de gracia. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. MCO Park se da un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aros de básquet, futbolito, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, ingresa a ciopar.com.py. Síguenos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Más de repaso de partidos, decíamos Perú-Uruguay el jueves a las 21. Mismo horario para el juego Chile-Brasil. El jueves a las 21, Chile-Brasil. Con el Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Así de repaso de partidos, recordando el juego de Paraguay el jueves a las 17. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminado con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. En el plano internacional es noticia que el Real Madrid se retiró de las negociaciones por Kylian Mbappé. No va a hacer una contraoferta y han caído las negociaciones. ¿Y Cari dónde va?
Icardi. Sale de PSG, Sí. Paris Saint-Germain se va, dice. Estaba leyendo también que se está despidiendo de a poco. Sí, Roma y otro equipo lo querían Sí. en Italia. Vamos a ver si va para el Euro. Juventus le quiere a Icardi. Coincidentemente con la llegada de Messi. No, se pasa va. que ahí hay un... Icardi. ¿Cómo? No, pero es cierto. Usted te diste Ah, cuenta, Pío. Le están- Vamos con Tito Torres. En la cancha, en Pala 1, con tu señora viendo el partido, ¿qué reflexión te deja? Difícil momento de Olimpia, ¿no? Sí, obviamente estuvimos ahí apoyando a los compañeros, ahora como siempre, hoy no me está tocando jugar, así que estuvimos ahí. Y sí, obviamente estamos en una situación complicada, difícil, pero bueno, hay que afrontarlo y a seguir trabajando. Ahora tenemos una semana larga para poder entrenar, trabajar, reflexionar, sacar conclusiones y bueno, realmente ojalá Dios quiera que podamos salir de esta situación. ¿Cómo se vive estos momentos internamente dentro del plantel? ¿Cómo se analiza la situación? Había dicho Roque que hay que comenzar de cero y lo dijo el referente del Olimpia. Tenemos que hacer todo de cero. Hay mucho trabajo por hacer, queda todo por hacer de hecho y bueno, el primordial, ¿verdad? De que todos los futbolistas, de que todos los jóvenes, de que todos los que están dentro del plantel tampoco pierdan, ¿verdad? La alegría de jugar al fútbol. Tenemos que hacer todo de cero. Es lo mismo que a volver a aprender a caminar y nosotros nos apoyamos en eso también, ¿verdad? Por buscar soluciones que no se nos están dando. Es difícil el momento, Tito, ¿eh? Sí, obviamente es difícil. La verdad que desde que estoy en el club, al menos, obviamente sí me tocó estar también en situaciones en donde no ganás, pero la situación de hoy es bastante compleja, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros también los jugadores, ¿verdad? Porque somos los que entramos a jugar, pero somos los primeros también que queremos ganar, ¿verdad? Queremos sacar siempre los 3 puntos para estar arriba. Hoy obviamente la situación es otra y no hay otra forma, Arturo, que trabajar el doble, confiar realmente en el plantel que tenemos, levantar anímicamente a todo el plantel, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental. Ojalá que esta semana trabajemos de la mejor manera para poder hacer eso, ¿verdad? Para que realmente podamos hacer lo que dijo Roque, lo que él decía, ¿verdad? Empezar de cero, capaz, entrenar, ver unas opciones. Y bueno, esperemos que esta semana sea importante para nosotros para realmente ya poder levantar cabeza. Claro, y esa pancarta, no sé si la palabra es esa que pusieron en la tribuna, te fijaste, dijiste por qué esto. Desapareció y volvió. Sobre el final del partido, nuevamente el aliento no termina, la paciencia sigue la barra de Olimpia, sí. Añadido al cántico en este momento, jugadores, yo les quiero preguntar si juegan para el Olimpia o juegan para cobrar en este momento el cántico de la hinchada. Bueno, ya es terrible. Escuchen. No se entiende bien la hinchada del Olimpia. ¿Qué dice Diego? ¿Qué el cántico? Jugadores, yo les quiero preguntar si juegan para el Olimpia o juegan para cobrar el cántico en este momento, Arturo. No, la verdad que no me di cuenta, estando en el estadio, no me di cuenta, ¿verdad? Y decía, no, la verdad que no me gustaría opinar de eso, ¿verdad? Obviamente la gente puede decir lo que quiera, ¿verdad? Puede decir y hacer lo que quiera, obviamente yo respeto, entiendo la situación en la que estamos, ¿verdad? Pero bueno, hay que bancarse, Arturo, hay que poner el pecho a las balas, como se dice, ser hombre también, ¿verdad? Porque ante esta situación hay que pisar más fuerte, hay que estar al frente de batalla, así que yo sé que el plantel, el grupo está fuerte, confiado, así que no hay otra que seguir trabajando y bueno, para salir de esta situación. Claro, apareció, desaparece y después vuelve, dice el aliento no termina, la paciencia sí. Ahí en la tribuna que da hacia la avenida España. Por eso digo, dentro de la cancha, jugadores que leen. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Los hinchas del Olimpia. Escuchen. Esta situación de campaña sin ganar, con un solo triunfo en 7 fechas, la primera vez que te ocurre con el Olimpia, Tito, ¿eh? Sí, la primera vez que me ocurre.
la primera vez que me ocurre. Y bueno, esperemos cortar esa racha, Arturo. Realmente no da gusto estar en esta situación. Como te decía también al principio, ¿verdad? Los jugadores somos los primeros que queremos salir de esto. Somos conscientes que el club debería estar un poco más arriba, ahora peleando el campeonato. Pero bueno, me ha tocado también estar en las buenas, en donde realmente hemos ganado todo. Y bueno, hoy estamos en una situación abajo, pero sé que las tormentas terminan, sé que los momentos duros y difíciles terminan, así que nada, soy muy consciente de eso. Tengo mucha fe de que vamos a salir de esta situación y bueno, creo que también se forma el carácter y un montón de cosas con esta situación, ¿verdad? Entonces yo creo que lo bueno y lo malo siempre hay que agradecer, ¿verdad? Y yo pienso así, yo creo que lo malo se tiene que fortalecer mucho más, ¿verdad? Finalmente, Tito, en la difícil situación individual, colectiva de Olimpia, para el técnico, para la dirigencia, hay una campaña por el tema económico, por la crisis que atraviesa Olimpia. ¿Vos te dijo Regi que hay un ofrecimiento de Brasil para vos? ¿Te interesa si es Brasil? Obviamente que sí, creo que hubo un acercamiento, ¿verdad?, de parte de un club de Brasil, ya cuando estaba jugando la Copa, cuando en realidad ya fue cuando terminó la fase de grupo de la Libertadores, donde ya se habían acercado, pero mi decisión fue quedarme, ¿verdad?, para jugar la Copa, para estar con el grupo, para pelear la Libertadores, ¿verdad? Y esa posibilidad siempre está, Arturo, la posibilidad de salir, la posibilidad de que obviamente el jugador o yo en este caso tenga la posibilidad de salir, siempre está, pero bueno, la prioridad tiene Olimpia, yo soy jugador de Olimpia, me dio Olimpia, hoy mi cabeza está en Olimpia, ¿verdad? Entonces no sé cómo está eso, sí hubo un acercamiento, pero yo dejé en manos de Reggie, dejé en manos del club. Y así que yo por ese lado estoy tranquilo, ¿verdad? Porque estoy bien en Olimpia y quiero seguir trabajando en Olimpia y dando todo por el Olimpia, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un club brasileño, se puede decir el nombre, se mantiene reserva, pero la decisión la tomaste vos o tiene mucho que ver con el club donde podrías ir, Tito. No, yo no, en realidad, Arturo, no tengo que tomar ninguna decisión, ¿verdad? Porque yo soy jugador de Olimpia, tengo contrato con el club, ¿verdad? Obviamente el club tiene que dar lo que hay, tiene que decir si quiere que me vaya o no, ¿verdad? Entonces creo que cuando un jugador va a salir afuera se tiene que ver las dos caras, ¿verdad? Que le combina al club Olimpia, que me combina a mí, ¿verdad? Entonces igual el libro de pases se cierra creo que estos días, si no es mañana, falta poco tiempo como para que se cierre, así que como te dije, ¿verdad? Estoy muy bien en Olimpia y estoy pensando solamente en Olimpia. No, se entiende. Para cerrar la nota, Tito, respetando desde luego también tu posición, dijiste quería la Copa, el compromiso copero, te interesaba más. De ahí la pregunta, si vuelve a surgir, ¿habría probabilidades o no? Y lo que te digo nuevamente, Arturo, no depende de mí. Pero hoy libre de Copa, no tendría problema en irte si es que la oferta interesa a Olimpia y a vos. Antes estaba la Copa. No, obviamente que antes estaba la Copa, ¿verdad? Y después si viene una oferta así como vino por Brian y es algo bueno para el club y para él, yo creo que el club va a aceptar, ¿verdad? Que tendría que también aceptar. Está bien, y Brian la pelota no está en mi cancha, ¿verdad? Eso depende del club que me quiera llevar y está del lado de Olimpia, porque tengo contrato con el club. Está bien, por eso la pregunta que te hacía, lo de Brian, se despidió, ya se va, está ahora con la selección paraguaya, pero después viaja al fútbol inglés. ¿Sorprendió la información o no, Tito? La verdad que lo de Brian se veía venir, ¿verdad? Creo que era el jugador más potable, que vendible del plantel, ¿verdad? Todos sabemos la calidad que tiene Brian con su edad, ¿verdad? La personalidad, la presencia que tiene jugando. Estas dos cambios o tres, inclusive más que el resto, creo yo, ¿verdad? Y era cuestión de tiempo, Arturo, que él se vaya. Y a nosotros nos pone contentos, ¿verdad? La verdad que a nosotros, digo, ¿verdad? Lo más grande nos satisface, ¿verdad? Porque
lo vimos desde muy chico arrancando con nosotros y es una satisfacción enorme que realmente pueda salir, se pueda ir a un fútbol competitivo y bueno, el consejo que todos le dimos es que aproveche, joven y que tiene mucho futuro por delante, ¿verdad? Entonces la verdad que estamos muy contentos por eso. Gracias por tu tiempo, Tito, y saludo a la familia. No, por favor, Arturo, cuando guste. Gracias. Tito Torres. Frases de colección. La verdad que lo de Brian se veía venir, ¿verdad? Creo que era el jugador más potable, que vendible del plantel, ¿verdad? Está dos cambios o tres, inclusive más que el resto, creo yo, ¿verdad? Y era cuestión de tiempo, Arturo, que él se vaya. Frases de colección. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. La actualidad en noticias. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro.